Listo. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Primero, agradecerles por la confianza en este pequeño taller, bueno, en este bonito taller que acabo de armarles con mucho cariño. Estoy regrabando esta clase, así que bueno, vamos a tocar los temas que habíamos hecho antes. Vamos a tocarlos todos de la misma forma, así que bueno, espero les guste. Primero de todo que todo, voy a presentarme. Mi nombre es Edson Medina, soy arquitecto titulado por la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, con más de 5 años en la experiencia de proyectos BIM, desarrollando proyectos con la metodología BIM y ya todo enteramente con ArchiCAD. Y actualmente soy fundador del estudio Reactivo Arquitectura. Estudio con el que precisamente hemos hecho varios proyectos, hemos ganado algunos concursos, hemos obtenido premios, hemos participado en varios más y bueno, en base a esto, en todos estos proyectos, lo que tenía en común es que en todos estos proyectos hemos utilizado la metodología BIM. Sobre todo con Arquicad, siendo nuestra principal herramienta. Y han sido pieza fundamental porque nos ha permitido sacar buenos proyectos con productos muy buenos en tiempos bastante cortos, que eso es lo más importante. Y también de la misma forma, esta oficina ha hecho varios proyectos ya a nivel arquitectónico. Tenemos una experiencia bastante grande y en todos estos proyectos a nivel profesional también hemos elaborado y hemos desarrollado la metodología BIM como principal herramienta y el ArchiCAD como principal herramienta también. Y han sido proyectos variados, hemos hecho desde viviendas, cementerios, centros recreacionales, talleres de carros, glampings, etcétera. Ha sido muy variada nuestra experiencia en este rubro y también en el tema de los tipos de proyectos, desde obras nuevas hasta remodelaciones, ¿no? Etcétera. Entonces, básicamente es la experiencia que nosotros queremos dar. En la clase introductoria ya habíamos hablado del ArchiCAD como metodología BIM, que lo que necesitamos netamente es la eficiencia en tiempo y mejorar la calidad del producto, ¿no? Y habíamos hablado de las personas, tecnologías, procesos y estándares, que es lo que vamos a desarrollar en este taller. Como les comentaba, la idea de este taller es generar, o es que aprendan ustedes a desarrollar un solo modelo BIM a partir del cual nosotros podamos obtener planimetrías y documentación, general toda la documentación 2D básicamente, sea para imprimirlo, para colaborar con otros especialistas, como pueden ver aquí, que podamos generar un modelo que me permita también desarrollar la visualización 3D, la visualización arquitectónica como renders, por ejemplo, a nivel de renders para vender el proyecto, o por ejemplo la visualización 3D a nivel de infografías e ilustraciones, por ejemplo, para concursos arquitectónicos o para digamos, el producto que sea que requiera, por ejemplo, este tipo de flujo de trabajo. Y lo por último, generar un modelo, un mismo modelo, a partir del mismo modelo, también gestionar la información del proyecto, ¿no? Por ejemplo, con metrados y cantidades, generar metrados, cuantificaciones, a partir del mismo modelo, por ejemplo, para expedientes técnicos mucho más avanzados y sobre todo también aprender a gestionar el proyecto y la obra para auditar obras, para netamente controlar la obra, controlar el proyecto, utilizando otras aplicaciones, por ejemplo, en el caso de metrados como Excel o en el caso de gestión de proyecto como BIMEX o Solibri o Naviswork o BIMVision, ¿no? Dependiendo del flujo de trabajo que nosotros manejemos. Como les comentaba, y lo vamos a ver en esta pequeña clase, el método que vamos a utilizar es un método progresivo. Es decir, que yo voy a partir de una sola idea, como siempre desarrollamos los proyectos, vamos a aprender primero a desarrollar un anteproyecto, vamos a modelarlo a este nivel de detalle, para después de definir un anteproyecto poder empezar a darle un poco más de detalle al proyecto a nivel ejecutivo sobre el mismo modelo, ¿no? Ya siguiendo ya los pasos, agregando pasos adicionales sin tener que hacer esto de nuevo y por supuesto, de una vez llegar a un proyecto, bueno, a un archivo o a un modelo BIM ya listo para ejecutar una obra, ¿no? Con toda la información necesaria. La metodología que vamos a utilizar en este caso va a ser primero vamos a aprender los conceptos de las herramientas, el concepto de cómo funciona ArchiCAD, cómo se modela y cuáles son las ideas principales o clave para desarrollar la metodología BIM. Bueno, y esos conceptos no se van a ver, digamos, bien aprendidos si no es que utilizamos, bueno, o aplicamos esos conceptos mediante un ejemplo desde cero, que en este caso va a ser un proyecto, el cual vamos a modelar desde cero, que en este caso, por ejemplo, les comentaba que era el proyecto que ustedes vieron, una vivienda multifamiliar, eh, que han visto en la publicidad del proyecto de este curso, pero que si ustedes gustan también y tienen algún otro proyecto que quieran desarrollar que sea del mismo tamaño, un tamaño similar, que es una vivienda más o menos 120 metros cuadrados por nivel de 5 niveles, si tienen otro proyecto a ese nivel,
podemos desarrollarlo, cosa que también si es más variedad de proyectos en el curso. La idea también es que abarquemos más casos, ¿no? Que puedan suceder el desarrollo de este taller y que, por ejemplo, los conceptos que nosotros expliquemos puedan también ser aplicados a varios casos, ¿no? Van a darse cuenta que con los mismos conceptos podemos nosotros resolver múltiples tipos de proyectos. Los objetivos de este curso básicamente van a ser los siguientes. Primero, que el alumno después de terminar el curso va a poder conocer y dominar los conceptos de herramientas de ArchiCAD. Básicamente vas a poder dominar todas las herramientas, o la mayoría, no voy a decir todas, porque ArchiCAD tiene un montón, pero este curso por lo menos conlleva a dominar casi todos los conceptos y herramientas que tiene ArchiCAD y obviamente su metodología, bajo que una metodología de utilización de este programa. También vamos a nosotros desarrollar una plantilla profesional y multipropósito para mejorar la productividad de nuestros proyectos. Es decir, terminando este curso, ustedes mientras desarrollemos este curso, vamos a hacer un proyecto el cual nos va a servir de plantilla, que ya va a ser a un nivel profesional, no universitario, ¿vale? El universitario se va a quedar, va a ser un nivel profesional para las necesidades que cada uno tiene como arquitecto ya ejerciendo, ¿no? Y multipropósito porque esto lo van a poder aplicar para cualquier proyecto, sea por ejemplo un proyecto desde de una vivienda, una demolición, hasta un proyecto comercial de carácter comercial, etcétera, ¿no? Entonces van a ustedes poder aplicar en esos ámbitos. La idea que también el objeto es aplicar estos conceptos desarrollando la documentación de un proyecto desde cero, o sea, vamos a hacer este proyecto desde cero, lo van a desarrollar y hasta que puedan ustedes también ser capaces de resolver desafíos profesionales a nivel de modelado BIM sin necesidad de recurrir frecuentemente a tutoriales, ¿no? Obviamente siempre va a haber dudas, por eso yo les voy a estar soportando, a dar un soporte desde acá, pero realmente la idea de este curso es que ustedes tengan sólidos conocimientos en el programa para que puedan resolver varios problemas que pueden aparecer a nivel de modelado constructivo, modelado BIM, con solamente aplicando los conceptos que vamos a conocer, ¿no? Y obviamente después de conociendo todo esto, ustedes van a poder dar satisfactoriamente un examen de Graphisoft que es un examen de certificación en el cual hay dos niveles, un nivel user, que es el nivel más básico, vamos a llamarlo básico, que es gratuito, y el nivel Outer BIM que se hace un pago, pero también se desarrollaría un poquito de preguntas o exámenes un poquito más difíciles, ¿vale? Pero esos son los objetivos que tenemos nosotros a nivel de este curso. Y obviamente, como les comentamos, vamos a desarrollar una plantilla de trabajo. Ya habíamos hablado de los mandamientos de ArchiCAD en el curso introductorio y del flujo de trabajo más o menos, así que vamos a empezar con el taller. Lo primero que les había comentado era que descarguen un archivo, el cual lo subí al Drive, ¿vale? Y vamos a abrir, lo que vamos a hacer esto, que es abrir el programa. Vamos a abrir ArchiCAD y el archivo que nos va a servir netamente es para configurar o tener un entorno de trabajo, solo una pequeña parte del entorno de trabajo, listo, ¿vale? Es una pequeña parte del entorno. Porque ArchiCAD ha sufrido algunas modificaciones con respecto a algunas versiones anteriores y al menos en esta versión ha cambiado un poquito la plantilla que tiene por defecto, así que preferiría yo modificarla a algo que podamos nosotros manejar de cierta forma en manera conjunta, ¿no? En este caso, cuando abrimos el programa, nos va a aparecer esta ventana de ArchiCAD 28, ¿vale? Y le vamos a dar a empezar nuevo proyecto. Entonces, cuando le demos clic a esto, nosotros, va a volver a cargar y nos va a aparecer esta ventanita que nos va a preguntar qué plantilla vamos a utilizar y qué entorno de trabajo vamos a utilizar, ¿vale? Lo primero que hay que entender primero es que a nosotros por defecto, ArchiCAD por defecto te viene con esto, ¿no? ArchiCAD 28 por defecto, ¿vale? Pero hay dos plantillas a los que les aparezca, todas estas dos plantillas significa que han utilizado algún instalador que yo les facilite, ¿vale? Que son plantillas que ya vienen, digamos, por defecto, bueno, que han configurado en este pequeño instalador. Podemos utilizar cualquiera, no hay ningún problema. Igual vamos a configurar todo desde cero. En este caso yo, para que todos manejemos un tipo, voy a colocar la plantilla 28A, ¿vale? Y en este caso, donde dice perfil de entorno de trabajo, yo le voy a dar a perfil de arquitectura, ¿vale? Perfil de arquitectura 28. ¿Vale? Porque esto nos va a permitir que nosotros tengamos un mismo entorno de trabajo y el cual yo les voy a ir compartiendo ciertas configuraciones iniciales. Le voy a dar en nuevo, va a crearme el proyecto, me voy a crear este proyecto y bueno, esperemos que cargue netamente, que carguen todas las definiciones. Listo.
Entonces me aparece este archivo, lo voy a cerrar. Acá hay unas opciones nuevas que tiene ArchiCAD, sobre todo en la versión 28, que va a seguir apareciendo. Vale, lo voy a poner, lo voy a cerrar. Y listo, nos aparece esta ventana. Este es el espacio de trabajo de ArchiCAD. Al centro tenemos todo lo que es el espacio de trabajo netamente, que por defecto me abre el primer nivel y o por defecto me abre una ventana 3D, ¿no? A la izquierda, bueno, a la derecha tenemos el mapa de vistas, el navegador del proyecto en realidad, que donde va a estar el mapa de vistas, donde puedo hacer, por ejemplo, entrar entre el navegador, mapa de proyecto, el mapa de vistas, los libros y el publicador, ¿vale? Hay varias formas. Esto lo vamos a dejar mientras así. Y a la izquierda tenemos lo que son nuestra barra de herramientas o de modelado, ¿vale? Esto básicamente esto se llama, bueno, vamos a llamarlo así, que es la barra de estándar de ArchiCAD, ¿no? En la parte superior, como pueden ver aquí, si yo clic a cualquier herramienta que tengo acá a la izquierda, va a cambiar esta barra entera, va a cambiar según la herramienta que yo haga clic, ¿no? Que yo escoja. Eso se llama barra de estado. Entonces significa que aquí voy a poder empezar a cambiar las definiciones o de configuraciones de mis elementos de manera rápida mediante esta barra, ¿vale? Yo esta barra por defecto lo suelo mover, digamos, lo puedo jalar como pueden ver y lo suelo poner acá a la izquierda porque como tengo una pantalla en lo posible casi horizontal, entonces prefiero tener un espacio de trabajo cuadrado y tener las definiciones un poquito más aquí, de forma que yo pueda verlas de un poquito casi de manera más sencilla, ¿no? Vale, yo suelo poner acá a la izquierda, pegado a mi barra de herramientas netamente. En la parte superior tenemos una barra de accesos rápidos o barra de comandos, la cual nosotros vamos a modificar ahorita. Antes ArchiCAD me botaba esto con unos iconos más simplificados, pero ahora ArchiCAD en la versión nueva tiene una especie de menús desplegables, ¿vale? Que me quitan un poquito me quitan un poquito de tiempo al hacer clic para, por ejemplo, no sé, quiero activar retículas o quiero activar trazar, entonces, pero quiero activar algunas cositas, ¿no? Entonces me quita bastante espacio para mí, la verdad. Entonces vamos a hacer una ligera modificación y ya había configurado, ¿vale? Les pasé un archivo que se llama taller, entorno de trabajo taller CAD. Y lo que vamos a hacer es solamente esto, porque esto se configura y se configura justo en la ventana que vamos a ingresar, ¿vale? Vamos a entrar a opciones, entorno de trabajo y me va a aparecer esta ventana. Yo puedo configurar todo el entorno de trabajo, la forma en la que quiera lo puedo configurar aquí, ¿vale? Porque hay un montón de configuraciones. Primero, configuraciones principales que hay que hacer, ¿vale? Pues es importante que no lo mencioné en la clase anterior, pero lo vamos a hacer ahora, si lo pueden ver. Sobre todo para la visualización son dos. Primero, en opciones avanzadas de redibujado, vamos a activar esta opción que dice Anti-Aliasing 3D, ¿vale? Le voy a poner este Anti-Aliasing 3D y también hay que asegurarnos que esté aplicado que es Anti-Aliasing dibujo 2D, ¿vale? Anti-aliasing, algo así se llama esto en inglés. Esto me permite suavizar, sobre todo suavizar las líneas y tener una mejor visualización del modelo 3D, ¿vale? Lo activo. Probablemente me va a pedir que aquí que reinicie el programa, o sea que lo vuelva a cerrar y lo vuelva a abrir. Vale, entonces, pero le vamos a dar OK, lo activamos por primera vez. Y luego me voy a ir aquí a esquema de distribución de comandos. Y bueno, aquí técnicamente a ustedes debe aparecerles esto como vacío, ¿no? Vacío esto, ¿ok? Debe aparecerles así nada más. Lo que yo voy a hacer es importar el archivo que yo acabo de pasarles, ¿no? Entonces voy a buscar, le doy a importar, me aparece esta ventana, voy a dar a examinar y voy a buscar la carpeta donde tengo guardado el archivo que les mandé, ¿no? Escojo la carpeta, no me va a aparecer el archivo, solo escojo la carpeta, le doy a aceptar y aquí técnicamente me tiene que aparecer el archivo, ¿vale? En esta ventanita. Ni bien me aparezca esto, le doy a importar y se me va a aparecer aquí una opción de esquema, ¿vale? Y a este esquema le doy a aplicar esquema, le doy a aplicar. Le voy a dar OK y como pueden ver se me ha modificado esta parte de acá arriba, sobre todo porque se me ha simplificado la barra de menús, se me ha generado esos menús más chiquitos sin los nombres y sobre todo me ha activado algunos detallitos que para mí es importante tenerlos aquí a la mano, ¿vale? Que son definiciones del programa que tenía siempre y que para mí es más cómodo tenerlo acá. No le voy a explicar cómo configurarlo, ya lo explicaremos después en algún video adicional porque es un poco complicado, ¿vale? Tengo que entrar al entorno de trabajo como les comento y empezar a buscar menú por menú, barra de comando y configurar y arrastrarlo. Es un poco complicado, así que para ahorrar tiempo lo vamos a manejar de esta forma. Pero vale, si igual vamos a encontrar el tiempito para hacer esto de manera manual, para que conozcan la idea también, ¿no? Para que ustedes puedan personalizar em, su entorno de trabajo a su gusto. Y aquí tengo, por ejemplo, una barra que me aparece también por defecto, que yo lo voy a eliminar porque la verdad
no me suma mucho. Y ojo, entonces, simplemente aquí no voy a guardar nada, ¿vale? Lo voy a cerrar. Le voy a dar a no guardar porque les recuerdo que habíamos hecho esa configuración de la visualización 3D antes, así que le voy a dar no guardar. Voy a cerrar el programa para que se aplique la anterior configuración que habíamos hecho del anti-aliasing, ¿ok? Le voy a volver a abrir. Y técnicamente ya se me debía haber actualizado esa configuración. Ahora, ojo, yo hice esa pequeña configuración en el entorno de trabajo. Entonces, como he hecho esa configuración en el entorno de trabajo, voy a darle el nuevo proyecto, como hicimos hace rato. Chicata automáticamente me guarda la definición del entorno de trabajo. Entonces, el perfil del entorno de trabajo. En este caso voy a volver a escoger plantilla 28A. Y aquí en vez de darle perfil por defecto, le voy a dar al último perfil utilizado, ¿vale? Entonces esto va a hacer que utilice el anterior perfil, el que acabo de configurar antes de cerrar, sin necesidad de guardar el proyecto, ¿vale? Esto es importante. Entonces, como pueden ver, listo, aquí se me ha guardado las definiciones que les comento, incluso también la forma en la cual yo había puesto mi barra de estado y todo lo demás, me aparece esta ventanita. Ojo, no lo den aquí en no mostrar esto de nuevo, porque en algunas formas quizás vamos a ser necesario que lo veamos para tener en cuenta qué cositas nuevas han implementado. En algunos de los cursos lo vamos a ver, ¿vale? Pero si les molesta, pueden darle no mostrar de nuevo y le dan aquí y cerrar, ¿no? En este caso yo quiero que me muestre porque quiero que me recuerde siempre ese detalle. Listo. Vamos a empezar con el proyecto, vale. Lo que les había dicho anteriormente, y es eso, justo voy a abrir para esto el otro, el otro archivo. Voy a abrir el otro archivo para tenerlo de referencia. Pero lo que les había comentado antes es que nosotros, en este caso, para el proyecto que estamos haciendo, bueno, para el curso que estamos desarrollando, vamos a, aquí está, sí, este es el que vamos a desarrollar. Vamos a nosotros a utilizar o aprender a utilizar una metodología de ArchiCAD, que es la metodología que debería utilizarse, que es aprender a configurar las variables, ¿no? O las definiciones que tiene el proyecto o cualquier proyecto que desarrollemos. Definiciones generales del proyecto, ¿vale? Que básicamente se resumen en los espacios que nosotros tenemos aquí, ¿vale? En los espacios que tenemos en la acá abajo, en esta barrita de abajo. Tenemos donde se visualiza, por ejemplo, el zoom, se visualiza la orientación del programa, bueno, la orientación del plano en realidad, el giro, si es que vamos a llamarlo así, se visualiza la escala, se visualiza lo que llamamos, bueno, aquí voy a regresar a esta parte, que aquí estaba este detallito. Listo, aquí estaba. Okay. Lo tenía aquí, perfectamente, lo tenía aquí. Entonces se visualizaba esto, que lo que era el flujo de trabajo. Entonces se visualizaba de esta forma, ¿no? La escala, las capas, el modelado constructivo, las plumas, las opciones de vista de modelo, las sobreescrituras, los estados de rehabilitación y las opciones de diseño, ¿vale? Más o menos esto era de esta forma. Entonces, digamos, de alguna forma esto, y el sistema de medidas, que es importante, de alguna forma todo esto nos permite configurar, todas estas variables se van a configurar en un mapa de vistas, que vamos a nosotros a escoger de acuerdo a lo que necesitemos. Y todos estos van a ir variando de acuerdo a las herramientas de diseño y de visualización que vayamos configurando. Ese es nuestro flujo de trabajo principal. Entonces, como primer dato, como primer concepto que vamos a abarcar es el tema de los atributos. El tema de los comandos básicos para modelar, como es duplicar, control D, control S. Vamos a hacer un video aparte, ¿vale? De estos comandos, por si algunos no conocen los comandos básicos. Algunos ya están subidos en el TikTok y en el Instagram, lo pueden ver. Pero hay otros que vamos a ir configurando poco a poco, que son más o menos algunos que ya están acá. Pero que los vamos a ir aprendiendo también a medida que vayamos modelando, como para que esto no sea muy tedioso en un solo elemento, ¿vale? Entonces, lo primero que hay que entender en este curso es primero la parte de atributos. Cada herramienta que conocemos aquí está vinculada a un atributo en general, ¿ok? Bueno, a varios atributos que vamos a conocer ahora. Para activar esta herramienta, para conocerlas, podemos ir a la ventana de opciones, al menú de opciones, atributos de elemento, y aquí tenemos todos los atributos. Pero yo, para entender esto de forma de acceso directo, le voy a dar anticlic a una de estas barras, las barras de herramientas, y voy a activar aquí la opción de atributos, ¿vale? Y se me va a abrir esta ventanita donde está resumida, y puedo modificar también en tamaño, pero se me va a abrir esta ventana donde está resumido más o menos todo esto son atributos. Y como pueden ver, yo lo puedo arrastrar y modificar o colocar donde me sea más cómodo, ¿no? En este caso yo lo voy a configurar acá arriba. Tenemos en esto que es una paleta de atributos, ¿vale? Donde podemos definir varios atributos. Tenemos el administrador de atributos, donde yo voy a poder configurar cada atributo. Eso lo vamos a ver ya después. Pero lo más importante para mí son estas dos opciones, ¿vale? Primero están las capas, las líneas,
los tramas, el material de construcción, los compuestos, las plumas, las superficies, bueno, acá también hay zonas, y bueno, algunas ya que no son tan atributos, pero que están aquí en esta paleta, que son perfiles, perfiles de operación, y bueno, sistema mismo. Pero en general lo que más me interesa son estos puntos de acá del inicio. Entonces, primer concepto que hay que aprender, y ojo, para esto voy a pausar esto. Bueno, como les decía, ¿no? Para entender primero el primer aspecto de Arquicad, para entender a configurar lo que son atributos, hay que entender un concepto básico que es el tema de representación, ¿vale? Como en Arquicad nosotros no solo vamos a modelar, sino vamos a hacer planos, vamos a extraer planos del modelo, tenemos que entender cómo funciona Arquicad respecto al modelado y respecto a cómo este modelo se representa en dos dimensiones, se representa en planos, ¿no? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso rápido nomás de lo que son técnicas de representación o, bueno, dibujo técnico, en realidad, dibujo técnico arquitectónico. Esto es como un repaso. Yo voy a apelar a que todos ustedes conozcan básicamente el tema de representación técnica o representación o dibujo técnico. Y que obviamente a veces en algunos países esto difiere en pequeños detalles, pero que casi, como están viendo de varios países, pero que casi todo es similar, ¿no? En general nos podemos entender entre arquitectos. Entonces, entender que, por ejemplo, nosotros cuando hacemos planos, básicamente el de una planta o un corte, por ejemplo, una planta es básicamente el elemento o el edificio cortado mediante un plano de corte a cierta altura, y lo que visualizamos a nivel de planta es pues es todo lo que se visualiza, ¿no? Como podemos ver acá, todo lo que se corta se representa de cierta forma y lo que no se corta se representa de otra forma, ¿vale? De la misma forma es un plano de corte, no es también un plano vertical que corta de manera longitudinal o vertical y perpendicular obviamente al elemento en cierto punto, y lo que representamos en planta es directamente esa línea, todos esos elementos que se visualizan, ¿no? Básicamente es eso. Un plano de corte es un plano horizontal y el resultado tiene un resultado en planta, de la misma forma cuando hablamos de secciones o de cortes. Entonces, como pueden ver ustedes, al momento de nosotros generar esos cortes, la representación cambia y varía en varios aspectos según nosotros hayamos hecho el corte, ¿no? Y quiero que entiendan que básicamente en dibujo nosotros podemos a este elemento representarlo con ciertas líneas, línea gruesa, línea delgada, línea discontinua, continua, y hay un código, una normativa basada en esto. Y también hay un tema de grosores de plumas, ¿vale? O sea, en todo el tema de representación intervienen tipos de líneas, grosores de líneas, sobre todo variando esto de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Puede haber, por ejemplo, no, grosores de líneas en general. Y también intervienen tramas, representación, achurado, trama, de la forma en la que ustedes lo llamen, que también varían de acuerdo al elemento que estamos cortando o de acuerdo a cómo se ve lo que estamos cortando, ¿vale? Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque Arquicad también hay que entender un elemento, un concepto que le habíamos hablado en el taller introductorio, que es importante entender. En Arquicad, cuando nosotros agarramos un elemento, y yo voy a colocar, por ejemplo, aquí una pequeña columna, bueno, esta columna de acá, primero voy a mostrar esto. Nosotros hay que entender lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, quiero que veamos esta columna, y ojo, aquí voy a utilizar perspectiva cónica, y parecer, bueno, voy a cambiar la configuración que aquí está un poquito extraño, listo, listo. Entonces hay que entender una cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo tres elementos, ¿ok? Tres elementos que son una columna. Y que cuando yo en Arquicad represento una planta, ¿vale? Básicamente cuando tengo que entender lo que se representa una planta, que es la vista que estamos teniendo y que por defecto nos genera, la vista que digamos aquí tenemos, ¿no? Que es por defecto la que nos genera, va a representarse de cierta forma según lo configuremos. Pero hay que entender tres aspectos importantes. Que en Arquicad, bueno, en general en cualquier programa de modelado, o en cualquier idea de hacer proyectos, o perdón, de hacer dibujos o representación de planos en planta, cuando un elemento corta, quiero ver, antes de esto voy ok, aquí ya tengo unos elementos que están cortando básicamente, pero a lo mejor lo vamos a hacer aquí. Pero lo vamos a hacer en este elemento, ¿vale? En la nueva plantilla que hemos hecho. Un segundo, antes de eso voy a configurar esto. Listo, voy a configurar esto aquí, esto está activado. Estructura moros, digamos aquí, ok. Voy a colocar tres columnas. Voy a colocar tres columnas. Y quiero que entiendan lo siguiente, ¿no? Cuando nosotros en Arquicad, de la misma forma que les mostré en el dibujito ese, cuando nosotros generamos una especie de plan, digamos, plan de corte, digamos, un plano de corte. A ver, un segundo. Les decía que cuando nosotros aplicamos
hacemos la vista de planta, nosotros básicamente generamos una especie de plano de corte, ¿no? Como se visualizaba, como visualizábamos aquí, ¿no? Este de acá. Que ahorita lo puedo representar, por ejemplo, generando, a ver, segundo, generando esto, no, digamos, por ejemplo. Si hago un plano de corte aquí, como pueden ver, lo que va a representar mi planta más o menos va a ser una vista cenital de esto, ¿no? Y hay que entender tres aspectos importantes. Primero, que de acuerdo a cómo esté el modelo, cuando esté mi elemento, sea el muro, columna, lo que sea, en planta se va a representar de diferentes formas y es lo que tengo aquí, que todavía no lo voy a configurar, pero es lo que tengo aquí. Si mi elemento este, por ejemplo, no se corta, ¿no? Tenemos que si este elemento no está cortado, o sea, no está pasando por el plano de, no está cortándose por este plano de corte, mi elemento aquí se va a visualizar de una forma, que es esta, ¿vale? Bueno, aquí para que se entienda, eso estamos así. Listo. Ahora sí. Se va a representar de una forma, ¿no? Cambia la representación. Si, por ejemplo, mi elemento que está aquí, si está afectándose por el plano de corte, como pueden ver acá lo está cortando, se va a representar de otra forma, ¿no? Voy a activar el grosor de línea, me parece importante esto. Se activa a representar de otra forma. Y si yo, por ejemplo, este plano de corte, este elemento no está cortando el plano de corte, sino por lo contrario, está por encima, por eso en este caso no se ve, se va a representar de otra forma. En este caso no se representa, precisamente hay que configurarlo, ¿vale? Pero con la configuración adecuada, técnicamente esto tendría que representarse así, que no lo hemos configurado todavía, pero tendría que representarse de esta forma, ¿no? Como tenemos aquí, ¿no? Lo visto, lo cortado y lo proyectado. Lo visto, como les comentaba, es lo que dentro de mi plano de corte, voy a entrar de nuevo a este pequeño proyecto. Uy, no se visualice esto, quiero que se visualice esto nada más. Ah, vale, está cortado. Listo. Había activado los planos de corte. Como les comentaba, lo visto es lo que se representa y lo que son los elementos que están debajo de mi plano de corte, como suponiendo que está por acá, ¿no? Entonces, por eso se visualiza de esta forma. Lo cortado es el elemento que se va a cortar, evidentemente se representa de otra forma. Y lo proyectado, obviamente, son los elementos que están arriba y se representan de otra forma. En este entender, eso es lo que hay que tener principalmente para configurar nuestras herramientas o nuestros elementos de ArchiCAD. Entonces, lo que vamos a aprender primero ahora en atributos es sobre primero de esta parte que se llama lo cortado, ¿vale? De esta parte que son elementos que se cortan. Eso es lo que vamos a entender y a configurar primero en nuestros atributos. Vamos a nuestra plantilla, a lo que estamos desarrollando, ¿ok? Voy a eliminar esto. Y también voy a eliminar este pequeño muro que aparecía, ¿vale? Entonces primero hay que entender ese concepto. Entonces, para entender esto, primero, y bueno, para entender lo que son los atributos, vamos a aplicar el concepto primero de material de construcción. Pero antes que nada, vamos a aplicar otros conceptos primero, que quiero que entiendan, como habíamos visto en nuestras técnicas de representación, que todo eso también está delimitado por tipos de líneas, por tipos de plumas y tipos de tramas, ¿no? Como se puede ver, todo esto interfiere, y no solo en planos de corte, sino también en bases de representación. Pero primero la idea de los planos de corte. Entonces, quiero que vean que, por ejemplo, en ArchiCAD yo tengo acá una pestaña de atributos, que son líneas aquí arriba, donde yo puedo configurar, o tengo varios tipos de líneas que yo puedo escoger, ¿no? Que son más o menos también las que existen y las que vienen necesariamente en nuestro imaginario o en nuestra biblioteca de representación, ¿no? De la misma forma yo tengo tramas, lo vamos a llamar tramas o achurados, que yo también puedo escoger. Tengo una variedad enorme de tramas en ArchiCAD, ¿vale? Que yo puedo ir escogiendo según necesite. Y de la misma forma, y antes que nada, espérate, esto lo vamos a modificar de esta forma, y voy a utilizar esta vista de acá que no está por carpetas. Y de la misma forma, tengo plumas, ¿ok? Un conjunto de plumas que yo puedo ir configurando según necesite con grosores y colores, ¿vale? Entonces, esas ideas son las principales. Ahora, el primer concepto que vamos a aprender es el concepto de material de construcción. Aquí en la parte de arriba vemos una especie de cubito que cuando entro aquí me aparece o me genera varios materiales de construcción, ¿vale? Yo para entrar y ver todo lo que tengo dos opciones. La primera es, por ejemplo, visualizarla aquí como carpetas o visualizarla aquí como una lista, ¿vale? Yo voy a hacer clic aquí en la lista para que me aparezcan todas las opciones o todos los elementos que tengo de materiales de construcción. Yo si quiero podría borrarlo, pero no es la idea. Vamos a ir configurando en base a algunas cosas, pero también vamos a ir configurando según lo que necesitemos, ¿vale? Primero hay que entender, primero, conceptos de material de construcción.
El material de construcción define todos los elementos que vemos acá a la izquierda, sean muros, vigas, columnas, losas, etcétera, están constituidas por un material de construcción que nosotros queremos escoger, ¿vale? Podemos escoger que cada elemento aquí tenga un material de construcción. ¿Y esto digamos, qué me conlleva o qué significa o qué representa? Dependiendo del elemento que nosotros escojamos, o perdón, el material de construcción que nosotros escojamos del elemento, esto nos va a dar dos representaciones, ¿vale? Dos representaciones importantes. Primero, esto que se llama trama de corte. Es una trama en la que justamente lo que les hablaba, ¿no? Que es la parte, que es la representación que me va a generar de mi elemento cuando mi planta lo corte, ¿vale? Es la primera parte, la trama de corte. Y lo segundo que yo puedo configurar es la superficie. Entonces ya esto no es netamente en planta, sino es en 3D, que es cuando yo visualice mi elemento en 3D. Para esto, por ejemplo, me voy a ir a una columna, ¿vale? Voy a hacer clic a una columna, voy a generar una columna aquí. Le voy a poner una dimensión, que esto lo vamos a ver después, pero para que se note le voy a poner una dimensión, por ejemplo, de 1 metro por 50, ¿vale? De 1 metro por 40, digamos, por ahí. Como pueden ver, acá este elemento que es una columna tiene aquí en sus definiciones. Ahora, para entrar a definiciones le aprieto control T también si quiero entrar a definiciones, pero lo más básico es que es lo más importante que está aquí en la barra de estado, ¿vale? Tengo en sus definiciones, en su que llama estructura, un material de construcción asignado, ¿no? Entonces, como pueden ver, yo tengo en este material de construcción asignado, tiene una trama de corte que está representándose aquí. Y si yo entro al 3D, tiene también una superficie asignada o vinculada según el material de construcción que yo haya escogido, ¿vale? Por defecto. Cuando yo coloco una columna o un elemento por defecto, por ejemplo, voy a colocar un muro de la misma forma, voy a dibujar un muro, como pueden ver, tiene una trama de corte aquí representada, y cuando yo entro y lo visualizo en 3D, tiene también una superficie representada también en 3D, ¿vale? Tanto en planta como en 3D. Esos son aspectos importantes. Y esos yo los puedo configurar dentro de mi material de construcción. Entonces, como pueden ver, por ejemplo, esta columna tiene un material de construcción que es concreto estructural, y si yo entro a mis definiciones de materiales de construcción, voy a buscar concreto estructural, ¿vale? Y quiero que vean que tiene en su estructura y apariencia, tiene una trama de corte designada, que es en este caso es hormigón armado, ¿vale? Y tiene una superficie asignada, que en este caso es hormigón 4, ¿no? Asignado por defecto. Entonces, casi cada elemento que yo modele con este material de construcción, que esté asignado a este material de construcción, automáticamente se va a asignar esta trama de corte y esta superficie. Ojo, entonces, aquí es importante entender que esta trama de corte, como es un elemento en 2 dimensiones, tiene asignado dos configuraciones de plumas. Una que se me representa las plumas de primer plano, o sea, básicamente son esos dibujitos o los símbolos que tiene la trama de corte, ¿vale? Y también tiene asignada una trama de fondo, que es básicamente el fondo, ¿no? Básicamente, primer plano y fondo, que sería este de color, por ejemplo. Esto que era concreto estructural, tiene asignada esta esta trama de corte, que es hormigón armado, y como pueden ver, está asignada la primera parte, que es una pluma gris, y el fondo tiene una asignada que esta se llama fondo ventana, ¿vale? Que me asigne el color que tiene mi fondo de ventana, o sea, el fondo que tengo aquí en mi plano de trabajo. Entonces, como pueden ver, así está cumpliendo, y esto, por ejemplo, que es un material que se llama ladrillo cabeza, tiene lo mismo, ¿no? Perdón, aquí vamos a tiene lo mismo, ¿no? Voy a buscar ladrillo cabeza. ¿Dónde tengo el ladrillo cabeza? ¿Vale? Aquí está. Tiene esa trama, la que se llama ladrillo común, y tiene una pluma y un fondo, ¿no? Y un material de construcción, que en este caso es ladrillo parejo común, perdón, una superficie, ¿no? Como hemos visto. Entonces varían, como pueden ver acá, según el elemento que yo coloque. Por ejemplo, voy a colocar, no sé, aunque en este caso no tengo vigas, bueno, no voy a presentar vigas porque estos solamente no se cortan, ¿no? Pero con estos ejemplos me sirve todavía por mientras. Varían de acuerdo, la representación de mi elemento varía de acuerdo al material de construcción que yo haya elegido, sobre todo en trama de corte y en superficie. Y esto aplica para casi, mejor dicho, para todos los elementos. Ahora, quiero que entiendan dos aspectos importantes al momento de entender lo que es una trama de corte, que vamos a ir configurándolo ahora. Cuando yo entro aquí, me aparece yo entro acá donde dice tramas, mi atributo de tramas, mi configuración de tramas. Quiero que vean que o a algunos les va a aparecer así por carpetas, pueden hacer clic aquí para que lo vean en modo lista, que a mí me gusta más, ¿vale? Que tengo un montón de tipos de tramas, ¿vale? Cuando yo hago clic a una de estas tramas y luego clic aquí en disponibilidad, me aparecen 3 tipos de tramas, ¿ok? Esto es importante.
Tengo una trama, esos son tipos de tramas, no a esto se refiere, sino a tres tipos de disponibilidad que tengo una trama. Primero está la trama de dibujo, que básicamente yo puedo utilizarla de manera como es 2D, ¿no? Como un dibujo CAD, como un AutoCAD, que puedo dibujarla manualmente, ¿no? Una trama, un elemento en 2 dimensiones. Luego tengo esta parte que se llama trama envolvente, que esto es una trama que se va a aplicar a un elemento en la superficie, no en la parte de corte, sino en su superficie. Quiere decir que, por ejemplo, si yo visualizo esto, no en 3D, ojo, esto es en 2D, 2 dimensiones. Pero, por ejemplo, si yo visualizo un elemento, por ejemplo, en un corte, que no está en un corte, o una sección o en una planta, y es un elemento que no está cortado, sino está visto nada más, no está cortado, ya sabemos ese concepto de lo visto, lo cortado y lo proyectado, ¿vale? Solo está visto. La trama envolvente es una trama en 2D que se aplica a toda la superficie que se va a visualizar, ¿vale? Y eso lo vamos a ir configurando después. Pero eso es lo importante. Se aplica como una especie de hatch, digamos, pero automáticamente a la superficie y al elemento que esté visto en el plano, sea de sección, sea alzado, sea planta, ¿vale? Es importante, trama envolvente. Y luego el otro concepto que tenemos, que es el que estamos hablando ahora, que es la trama de corte, que es una trama que se va a aplicar netamente cuando un elemento se está cortando, sea en un alzado, sea en una planta o sea en un corte, ¿vale? Una sección. Entendiendo esos conceptos, vamos a empezar a configurar nuestros elementos. Por ejemplo, yo ya tengo varios acá materiales de construcción, ya configurados, pero yo voy a configurar otros, ¿vale? Según lo que yo necesite. Por ejemplo, yo necesito, bueno, yo mi muro usualmente acá en Perú al menos los muros no los representan así. Algunos no lo representan, por ejemplo, una representación blanca o una representación gris, no de color gris, lleno de gris. Así que, por ejemplo, no sé si está aquí, no tengo un plano. Bueno, por ejemplo, con este plano de ejemplo, ¿no? Vale, vamos a mostrarles este plano. Por ejemplo, les voy a mostrar este plano. Y se representa, por ejemplo, en gris, así. O a veces se representan esto así, ¿no? En color blanco. Entonces lo que yo voy a configurar primero, ojo, estoy hablando solo de la trama, ¿no? No de la línea, esta línea gruesa que está acá, que eso lo vamos a ver después en cada elemento. Solamente a nivel de trama de corte, ¿vale? Entonces, por ejemplo, para yo configurar esta trama esta trama de corte de mi material de construcción, yo, por ejemplo, voy a crear un nuevo elemento, un nuevo material de construcción. Y voy a hacer clic, por ejemplo, voy a utilizar el ladrillo de cabeza, básicamente como ejemplo, como base, y voy a duplicarlo, ¿vale? Voy a hacer aquí clic acá abajo, que como pueden ver que dice duplicar. Puedo crear uno nuevo. También vamos a crear uno nuevo, ¿ya? Vamos a crear uno nuevo. Pero igual me parece siempre la opción de duplicar o nuevo, ¿no? Según lo que necesite. Le voy a poner duplicar, ¿vale? Para tener una base sobre la cual trabajar. Voy a poner ladrillo esto y le voy a poner ladrillo, no sé si blanco, no voy a poner ladrillo, King Kong, ya, que es 18 huecos, digamos, ¿no? Le puedo poner ese material, que es el nombre, por ejemplo, de un ladrillo que utilizamos aquí en Perú. Le voy a dar OK, he estado utilizando esto como duplicar, pero le voy a dar OK y va a crearse este nuevo ladrillo, este nuevo elemento de construcción. Yo, por ejemplo, aquí en este caso no quiero que se me represente con esta trama de ladrillo común, sino quiero que se represente con color blanco, por ejemplo. Entonces voy a utilizar un tipo de trama que sea simplemente sólida, que es este caso es primer plano, por ejemplo, ¿vale? Y voy a utilizar que se represente con el color blanco, ¿no? Blanco. Como digamos como principal pluma, y la segunda pluma se represente con color transparente, ¿vale? Se va a llamar de esta forma. Ahora, hay esta es pluma primer plano, se va a llenar todo. También puedo usar otra otra trama que se llame trama fondo. Hay dos tipos de tramas importantes, ¿vale? Esta primer plano que se rellena completamente, o sea, se pinta toda la trama. Es como una trama sólida, netamente y rellena. Y luego tenemos la trama fondo, que básicamente es una trama transparente, que no tiene nada, ¿vale? Puedo utilizar esta mejor, que se llama trama fondo, ¿vale? Entonces da igual qué pluma le ponga, como no tiene nada, está vacío, básicamente no importa, pero en este caso igual le voy a poner blanco. Y mi pluma de fondo, que en este caso también es fondo, entonces voy a colocar transparente. Ojo, acá hay dos opciones, ¿no? Una que es fondo de ventana y otra pluma que es transparente. La transparencia significa que si coloco otro elemento debajo se va a visualizar. Si coloco, por ejemplo, no sé, un hatch debajo, esto se va a visualizar, ¿vale? Voy a poner esto que es transparente. Ahora, la orientación de la trama, eso lo vamos a ver sobre todo cuando creemos tramas propias, ¿vale? Esto no lo vamos a tocar todavía. Y yo voy a escoger que mi ladrillo sea un ladrillo aparejo común, que básicamente es el que estábamos usando, ¿no? Aparejo corrido, ya, por ejemplo, este que es un poco diferente, ¿vale? Aquí de hecho incluso puedo ver un poquito de la trama que tengo ahí.
de superficie, perdón, a parejo corrido, ¿no? ¿Qué es de qué color se va a pintar o de qué textura se va a pintar mi material de construcción según el elemento que he escogido, ¿no? Eso es importante. Le voy a dar OK y como pueden ver voy a modelar un muro y voy a escoger que este muro tenga ladrillo King Kong, ¿no? Y lo voy a modelar, lo voy a dibujar acá y como pueden ver se ha representado con la trama que yo he escogido, ¿no? La trama de corte que yo escogí. Y si voy a entrar a las definiciones 3D, quiero que vean también se ha pintado con la superficie que yo escogí, que en este caso es un poquito diferente esta, es casi la misma, no varía casi nada, pero se ha pintado con la superficie que yo escogí, perdón, el color, la textura, ¿no? Básicamente, que es este muro de acá. Listo. Entendiendo esto, vamos a entender otro concepto más que para mí es importantísimo en el tema de materiales de construcción, ¿vale? Como pueden ver, yo puedo crear varios, los que necesite, según la representación y textura que quiero que tenga mi elemento de construcción. Pero hay una configuración más que vean que son estas como especie de barritas que están cargando. Tienen su ID también, se los puede identificar con un ID. Pero eso es importante y lo que se llama prioridad de material de construcción, prioridad de intersección, ¿vale? Que como pueden ver también se configura acá y que tiene un número. Tiene un número que va desde el 0, por ejemplo voy a utilizar este de acá, le voy a mostrar, que va desde el 1 me parece, no, desde el 0 hasta el 999. Tengo 999 prioridades o números de prioridades de intersección. ¿Para qué me sirve este tema de prioridad de intersección? Primero, lo siguiente, ¿vale? Esto me define, digamos, qué prioridad va a tener cada material de construcción para sobreponerse sobre otro cuando dos elementos se intersecten. Me explico, y lo voy a explicar con un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo aquí un material de construcción que se llama ladrillo King Kong y le voy a colocar una prioridad de intersección 500, ¿vale? 500. Lo voy a colocar manualmente. Le voy a dar OK. Y de hecho aquí ya lo representé, ¿no? Que este es el ladrillo de King Kong 18x500. Y voy a colocar otro muro, ¿vale? Pero que utilice una trama de intersección perdón, una prioridad de intersección que sea superior, ¿vale? En este caso, por ejemplo, columna de concreto que tengo acá configurada, utiliza una prioridad de intersección de 739. Lo voy a dejar en 740 ya para que sea exacto, digamos. Exactamente es un número que como pueden ver era superior al número 500 que yo puse, lo que yo coloqué, ¿no? Entonces le doy OK y voy a trazar este muro, ¿vale? Voy a poner estos muros más gruesos, le voy a poner un muro de 30 para que se vea bien. Y voy a colocar otro muro de 30 que atraviese o que intersecte este muro, pero que tenga ese material que era columna estructural, ¿no? Columna concreto estructural. Le doy OK y lo dibujo y atravesándolo. Y quiero que vean cómo lo que está sucediendo acá. Y voy a poner otro muro más, ¿vale? En este caso otro muro con un material de construcción que sea menor al ladrillo. En este caso, por ejemplo, ya por defecto me viene una especie de yeso. Por ejemplo, el yeso, que aquí es enlucido de yeso, tiene un material de 210 con una prioridad de intersección de 210. Entonces significa que es menor que el ladrillo. Y voy a utilizar por ejemplo, para este muro. Yeso, voy a buscar yeso 200, enlucido 210, listo. Y le voy a atravesar de nuevo, ¿no? Quiero que vean lo que está sucediendo aquí. Tanto en 2D, y si lo selecciono acá, como en 3D. Quiero que vean que en 2D mi elemento, que es el muro, el ladrillo estructural que yo coloqué, digamos, cómo está interactuando con este muro de concreto que puse de un material con mucho más prioridad de intersección. Básicamente se está sustrayendo en 2D, como pueden ver, y mi muro de acá, de concreto, está sobreponiéndose sobre este muro. De la misma forma, mi muro de yeso que lo está atravesando, digamos, no se está sobreponiendo, mejor dicho, mi muro de ladrillo se está sobreponiendo sobre este muro de yeso que yo acabo de colocar. Entonces quiere decir, como han visto, que mientras más prioridad de intersección tengo, esto se prioriza más y entonces prima o se sobrepone a nivel geométrico y a nivel de planta sobre el elemento que tiene menos prioridad de intersección, ¿vale? Si yo veo esto en 3D, por ejemplo, y pasa lo mismo, ¿no? El muro de concreto se sobrepone sobre el muro de ladrillo y como pueden ver ya en el 3D le hace el descuento, ¿no? No se sobrepone como, digamos, como podría ser, ¿no? Como una especie de dos volúmenes que están ahí sobrepuestos y que tienen el mismo volumen, no. Ya le hace la sustracción de manera automática. De la misma forma, este muro de yeso también se sustrae de manera automática al atravesar el ladrillo porque básicamente pues, tiene una prioridad de intersección menor. Esto es importante entenderlo, o este concepto, porque nos va a ayudar mucho al momento de hacer nuestro modelado.
Porque básicamente, y para esto voy a poner otro ejemplo. Yo, por ejemplo, voy a colocar un muro aquí. Este muro tiene una altura de 270, ¿no? Como pueden ver. Y voy a modelar una viga a la cual yo le voy a colocar este concreto estructural, ¿no? Una viga aquí. Para esto primero voy a activar las capas. Ok, voy a activar las capas. Capa vigas, por ejemplo, voy a activar un segundo antes que se parezca a estas estructuras aquí. He probado activar. Vale, voy a modelar una viga. Esto lo vamos a ver ahorita, no se preocupen. Voy a modelar una viga y lo voy a colocar, por ejemplo, sobre mi muro, ¿no? Como pueden ver, lo acabo de colocar sobre mi muro y voy a modelar una especie de sobrecimiento o dala o viga de cimentación, etcétera. Pero voy a modelar una especie de sobrecimiento, el cual va a tener una altura, por ejemplo, de 50. Vamos a digamos así. Le voy a colocar justo a la base del muro, ¿no? Como si fuera un sobrecimiento, ¿vale? Ya, esa es la idea. Y por ejemplo, esta viga va a tener un poquito más ancha, ¿no? Para que se note una viga de 50, digamos. Ya, listo. A ver, manejamos esta idea. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando yo empiezo a modelar de esta forma? Yo tengo un muro aquí, que como pueden ver al inicio, ¿qué más? Lo voy a mover estos dos elementos, que es mi viga y la sobrecimentación. Le voy a mover acá. Quiero que vean que yo modelé un muro con una altura, ya por defecto, de 270, ¿no? Tenía un modelo acá. Y cuando yo empecé a agregarle, por ejemplo, la viga de concreto, la puse encima, y cuando puse, por ejemplo, mi sobrecimentación, quiero que vean lo que sucede, solamente por la prioridad de intersección. Que mi muro automáticamente se descuenta. Quiero que vean que no se está sobreponiendo, se está descontando, ¿no? Y por una razón, por ejemplo, voy a poner otra viga, ¿vale? Voy a modelar otra viga que atraviese este pequeño muro, ¿vale? Le voy a atravesar así, por ejemplo. Una viga que atraviese este muro. Estoy modelando en 3D para que se vea más o menos la idea. Y voy a hacer que esto se atraviese a este muro, ¿no? Y como pueden ver, este muro, por ejemplo, se está sustrayendo. Quiero que vean aquí cómo aparece. Incluso cuando le hago clic, selecciono y aparecen las aristas. Y si yo, por ejemplo, selecciono el elemento y dándole F5, voy a visualizar solamente y voy a aislar ese elemento. Quiero que vean cómo ya se ha generado esa sustracción de la geometría de manera automática solamente con la prioridad de elementos o prioridad de intersección de material de construcción, ¿vale? Esto es importante. Quiero que lo practiquen, ¿ok? Se den una pausa a este video y practíquenlo para que entiendan cómo funciona ese concepto. Ahora, aquí, ¿por qué me sirve y por qué es importante esto? Precisamente para lo que les estoy mostrando. Cuando nosotros empecemos a modelar, yo, por ejemplo, no voy a tener que configurar de manera automática o voy a estar configurando a cada rato las alturas de mi muro. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un muro aquí que yo configure con un muro de 270, por ejemplo. Y cuando yo empiece a modelar y coloque una viga de manera automática y modele una viga, ya no voy a estar yo, por ejemplo, moviendo el muro de manera manual para que se ajuste a la viga que acabo de colocar. Porque un modelado, por ejemplo, cuando empecemos un proyecto, esto puede cambiar, varía mucho, porque estamos a medida que modelamos, a veces diseñamos también, ¿no? Entonces, esto cambia. De la misma forma, por ejemplo, yo cuando empiezo a hacer un anteproyecto, yo no necesito modelar mi sobrecimentación. Sería un poco tonto, digamos, no sé si tonto, pero no necesito modelar la sobrecimentación porque esta es una etapa posterior digamos, al diseño y a la presentación de anteproyecto. Y esto ya, por ejemplo, modelaría cuando ya tenga un proyecto definido, definitivo, y ya lo quiero llevar a nivel constructivo y generar detalles, ¿no? Entonces, en esta etapa, por ejemplo, yo no necesito modelar esto. Entonces, cuando no lo tenga modelado, voy a representar un muro como está. Ya cuando lo coloque, este muro se va a descontar porque constructivamente se descuenta, ¿no? Porque constructivamente el muro empieza por encima. ¿Por qué es importante esto aquí? Porque yo, al momento de hacer mis metrados, este descuento que me aplica es importante que yo lo haga, ¿no? Básicamente es eso. Por ejemplo, yo atravieso aquí no sé, un elemento de concreto. Yo no tengo que estar generando aquí una especie de hueco o agujero o haciendo más pasos aquí para que este descuento me genere. Digamos, yo le paso aquí un elemento. O sea, por ejemplo, un muro de concreto. Vamos a ponerle, por ejemplo, un muro de concreto que atraviese este muro. Yo quiero que esa sustracción se me genere de manera automática. Ya no tengo que estar haciendo esto manualmente, ¿vale? De la misma forma, ¿para qué me sirve, por ejemplo? Cuando estemos modelando y tengamos una columna aquí, yo estoy colocando mi muro. Por ejemplo, tengo varias columnas, ¿no? Digamos aquí. Entonces yo coloqué mi muro. Yo puedo, por ejemplo, hacer este trazo básicamente una sola, sin necesidad de estar haciéndolo clic con clic. Haciendo, por ejemplo, esto, ¿no? Muro, luego haciendo otro muro aquí. Porque yo no necesito eso básicamente, ¿no? Al menos al inicio necesito que esto sea modelar de manera rápida y automática.
Y obviamente esto me sirve que cuando yo vaya a mi representación 2D y 3D, por ejemplo, estos muros se van a descontar y en planta también se va a descontar y yo no voy a estar sobreponiéndome un elemento, como pueden ver, porque ya se descontó de manera automática. Para esto es bueno, uno de los varios conceptos que hay que entender al momento de utilizar un material de construcción y entender la prioridad de material de construcción, ¿vale? Esto es el primer concepto que hay que entender. Practíquenlo, pongan pausa el video, lo practican y vamos a continuar con los conceptos. Vale, continuamos. Entonces, entendiendo este concepto de material de construcción, tramas de corte y superficies, que es lo básico al menos para iniciar, vamos a empezar a configurar, bueno, vamos a empezar a entender otro concepto. Ya habíamos visto el tema de las plumas, ¿no? Que cómo esto modifican mi superficie de trama. Y antes que nada, vamos a configurar nuestras plumas, ¿ok? Vamos a hacerlo esto como configuración base. Luego vamos a entender poco a poco cómo varía esto. Pero yo al inicio para este taller voy a necesitar que configuren las plumas de cierta forma. Para configurar mis plumas, que hay que entender este concepto de acá abajo, que yo tengo, yo cuando utilizo ArchiCAD tengo un conjunto de plumas el cual yo puedo utilizar. Bueno, tengo varios, puedo generar varios conjuntos de plumas. Voy a entrar a este botoncito que dice plumas o aquí abajo, en la parte de abajo, o puedo entrar también aquí arriba, en los atributos, en cualquiera de los de lo mismo, para entrar a configurar mis plumas, ¿ok? En este caso, yo por ejemplo, voy a sugerirles, y hay varios que vienen por defecto en ArchiCAD, ¿no? Color conceptual, arquitectura 50, planta 50, etc. Detalles, mecánicas, etc. Y como pueden ver, ArchiCAD, por ejemplo, ya te genera, ¿no? Algunas ideas. Que hay conjuntos de plumas que van a cambiar de acuerdo al tipo de plano o a la especialidad que yo voy a necesitar, ¿no? Pero yo en este caso, como vamos a configurar desde cero todas nuestras plumas, yo voy a hacer que, por ejemplo, voy a borrar todo esto, ¿vale? No es necesario. Igual lo tengo ahí, lo tienen ahí en una plantilla por si lo necesitan, porque estos también se pueden importar y exportar como hemos hecho hace ratito al inicio, con otras configuraciones. Pero para que entendamos el concepto, yo voy a pedir que borren todo. Por ejemplo, voy a seleccionar cada uno, por ejemplo, lo voy a borrar, terreno 500 lo voy a borrar. Arquitectura sí me voy a borrar. Voy a quedarme con planta 50 porque eso es más o menos lo que ArchiCAD casi todos son similares. Y lo demás lo voy a borrar, ¿vale? Borrar, borrar, borrar. Hasta quedarme con uno solo. ¿Ok? Con este solito. Le voy a dar a OK porque si no le doy OK estos cambios no van a surgir. Le doy OK y vuelvo a entrar. ¿Ok? Como pueden ver se me ha guardado mi configuración de plumas. ArchiCAD tiene por defecto, en general, en las plantillas, en todas las plantillas que encuentren, no solo en esta, porque esta está un poquito modificada, la que les he pasado en el instalador, pero en general, cuando utilicen cualquier versión de ArchiCAD, ArchiCAD tiene este conjunto de plumas por defecto, en el cual cada columna, como pueden ver, tiene una especie de variación desde lo más oscuro hasta lo más clarito, ¿no? Cada variación, y tiene esta fila blanca también, cada columna está vinculada a un elemento de construcción y de eso por este hecho, por ejemplo, en su descripción aparece, ¿no? Por ejemplo, esto primero es para los dibujos en general, esto es para los elementos 2D, esto por ejemplo es para aberturas, esto es para objetos, esto es para notas, esto es por ejemplo para textos, esto es para columnas, muros, esto por ejemplo es para pilares, vigas, etcétera. No tiene varias variaciones. Esto significa que, por ejemplo, y quiero que vean que cada cuadradito es un número, ¿no? Tiene un número de pluma asignado y que tiene el color, tiene un color y tiene un grosor, ¿no? Tiene un color aquí que puedo yo cambiar aquí, haciéndole clic ahí, y tiene un grosor que también yo puedo cambiar, por ejemplo, en este caso no sé qué significa PT exactamente, milímetros, no sé si estos son pulgadas o algo más detalle de pulgadas, pero casi siempre todos trabajamos en milímetros, ¿ok? Entonces, tiene varias opciones y puedo agregarle una descripción. Yo para este caso, solamente para el curso, y bueno, porque en general más o menos me gusta trabajar de esa forma, yo no utilizo colores en primer lugar, ¿vale? Los colores los utilizo salvo la norma me indique que tengo que utilizar colores para representar mis planos. Los planos tal cual se van a imprimir. Que eso, por ejemplo, serían planos de instalaciones, cosas así. Pero para lo que son todos mis elementos constructivos o todos mis elementos de dibujo, de plano en general, siempre se representan, o casi siempre, con plumas en blanco y negro o en escala de grises. Pero para esto yo voy a generar aquí abajo las columnas, en estas filas o en estas columnitas de acá, en este cuadrante, voy a generar mis propias plumas, ¿vale? Vamos a configurar mis propias plumas. No vamos a reemplazar estas porque como ArchiCAD tiene por defecto algunas cosas que ya están configuradas, para que no me genere conflictos, voy a generar esto acá abajo y pues esto lo voy a dejar como está, pero igual no lo voy a utilizar, ¿vale?
Vamos a generar esto primero acá abajo. Y para mí es importante generar una especie, por lo menos unas 10 o 15 plumas, que es la única una variante que vamos a utilizar. Y a medida que necesitemos vamos a ir agregando y modificando cosas. Y en base a aquí yo voy a generar, por ejemplo, en base a esto de aquí que habíamos entendido al inicio, que era, por ejemplo, las reglas de representación gráfica, ¿no? Que tengo, por ejemplo. Y como pueden ver, mis muros, columnas, puertas, todo lo que son elementos que aparecen en ArchiCAD, se representan mediante un grosor de pluma y que quiero que vean que básicamente es similar, ¿no? Todos manejamos plumas desde el punto 10 hasta el punto 80, ¿no? Con ligeras variaciones, dependiendo de la escala de la representación de la planta. Y también en sección manejamos colores de pluma o grosores de plumas similares, perdón, no colores, grosores de plumas similares o un conjunto, digamos, definido, que por ejemplo van desde el punto 15 hasta el punto 80 y que básicamente muchos se comparten, ¿no? Muchos comparten eso. Y que también varían de acuerdo a la escala. Por eso esto es importante. Hay un conjunto de plumas diferente de acuerdo a la escala que yo utilice. ¿Ok? Hay un conjunto de plumas diferentes de acuerdo a la escala que yo utilice para hacer mis planos. Y como en ArchiCAD vamos a trabajar varios planos en varias escalas, es importante tener también un conjunto de plumas variado y de que se acomode a cada escala. ¿Ok? Para esto, en nuestro archivo de plantilla, vamos a generar un conjunto de plumas. En este caso yo le voy a renombrar este que tiene acá y se va a llamar plantas 1 en 50, ¿vale? Voy a modificar plantas 1 en 50 porque voy a generar como base primero mi conjunto de plumas para planos en 1 en 50. Para cortes puede cambiar, pero voy a poner plantas 1 en 50 por referencia nomás, ¿ok? Para cortes puede ser el mismo. De hecho, probablemente que sea el mismo. Sobre todo para planos en 1 en 50. Le pongo así. Y bueno, como pueden ver, ha cambiado el nombre. Y lo único que tengo que hacer ahora es hacer este pequeño cambio, modificar mis plumas. Para ello, por ejemplo, yo voy a seleccionar toda esta línea de plumas, no sé cuántos son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, por ejemplo, la selecciono así, arrastrando sin soltar. Y voy a cambiar el color a un color negro, ¿no? Que es el color que siempre utilizamos. Y le doy a aceptar. Y quiero que vean que cuando le doy a aceptar me ha aparecido, ya no estoy en plantas 1 en 50, sino estoy en una que se llama personalizado. Esto quiere decir que cada vez que yo modifique alguna pluma aquí, si lo modifico de manera temporal, me va a generar una especie de conjunto de plumas personalizado. Para que yo modifique este conjunto de plumas que era plantas 1 en 50, tengo que modificar esto, entrar a personalizado ni bien lo haya modificado, le doy a guardar como y le doy a sustituir, ¿no? Y escojo qué conjunto de plumas. En este caso lo tengo una, pero puedo tener varias, ¿no? En este caso escojo plantas 1 en 50, sustituir, y como pueden ver ya se me ha modificado según lo que he sustituido. Ojo, hay que tener un poquito de paciencia y cuidado acá, porque si es que hacemos esto y le damos a OK, ya no hay forma de regresar digamos, al estado anterior con control Z, nada. Esto no admite eso, ¿vale? Hay que tener un poquito más de cuidado nada más, pero esto solo se hace una vez. Entonces, yo ya configuré mis colores, entonces a cada uno voy a empezar a darle un grosor, asignarle un grosor, ¿no? Por ejemplo, 0.0, en este caso voy a agregar desde el 0.01, 0.05, por ejemplo, generar un poquito más variedad de plumas. Esto es punto 10, este le voy a dar punto 20, este le voy a dar punto 30, ¿no? Este le voy a dar punto 40, a este, por ejemplo, punto 60, a este punto 80. Y así las plumas como hemos visto en nuestra tablita de referencia, pero cada uno puede tener su tablita según lo que dibuje. Este le voy a dar digamos un milímetro de grosor, ¿no? Y ojo, también no solo utilizamos colores gruesos y sólidos negros, sino a veces solemos utilizar escalas de grises. Entonces, por ejemplo, yo voy a generar una pluma gris, ¿no? Con grosor también punto 0.5, ¿no? Bueno, una tabla de grises voy a colocar acá, ¿vale? Una tabla de grises, un poquito más oscuro quizás. Ojo, esto hay que ir probando, esto es un dato. Esto de aquí que vamos configurando hay que ir probando e imprimiendo, ¿vale? Vamos a ir probando e imprimiendo. Pero como recomendación, les voy a dar estas que estamos manejando y que las plumas, digamos, en escala de grises no sean muy blancas. Pero siempre es ir probando porque varía de acuerdo a cada impresora, salen diferente, de acuerdo a cada plotter. Pero vamos a ir manejando esto, ¿ok? Le voy a dar un poquito más oscurito este grosor, ok, me parece bien. Listo, entonces, por ejemplo, y lo mismo le voy manejando sus grosores, ¿no? Esto es 0.01, 0.05, esto, por ejemplo, era punto 10, y así, digamos, ¿no? Voy manejando esto, punto 20 quizás, digamos, ¿sí? Solamente esto se representa para plumas delgaditas, ¿no? Y, por ejemplo, voy a colocar acá una pluma un poquito más ya mucho más clara, bastante clara, y lo voy a poner, por ejemplo, con 0.05, ¿no? Digamos.
Entonces, básicamente yo puedo ir aquí generando mi conjunto de plumas. ¿Por qué estoy generando un conjunto de plumas así chiquito y no todo esto? Les explico ahorita por qué. Bueno, les voy a explicar a medida que vayamos avanzando en el curso, porque para esto hay que entender las configuraciones que tiene cada elemento. Bueno, y como para adelantarnos, quiero que entiendan, quiero que vean que aquí cada conjunto de plumas, no, perdón, cada cuadradito es un número de pluma. Y quiero que mejor dicho, quiero que entiendan que cada elemento que configuren Archicad o cada configuración va a estar asociado no a un color, no a un grosor, sino va a estar asociado a un número de pluma, ¿vale? Que de acuerdo al conjunto de plumas que yo tenga, va a cambiar, ¿vale? Va a cambiar según un conjunto de plumas. Por ejemplo, yo tengo un número aquí que en este conjunto de plumas, ojo que no le guardé, le voy a dar guardar. Ya está, que en este conjunto de plumas planteado en 50, este número de pluma tiene este color y este grosor. Y que, por ejemplo, si yo creo otro conjunto de pluma y que para crear otro, por ejemplo, simplemente modifico algo. Por ejemplo, en este caso voy a generar un conjunto de plumas para mis planos 1 en 100. Que en este caso, por ejemplo, los planos 1 en 100 van a mantener los colores, pero quizás ya no los grosores. Por ejemplo, ya no, por ejemplo, esto que son de punto 20 van a ser quizás ya no punto 20, sino va a ser punto 10. El máximo, por ejemplo, esos puntos que 60 ya no van a ser ese grosor, porque una escala 1 en 100 se imprime más chiquito, los elementos son más pequeños, y un grosor de punto 6 ya sería muy grueso digamos, para la representación que quiero utilizar, ¿no? Tal cual utilizando la tablita que habíamos visto acá, ¿no? Por ejemplo, en 1 en 100 ya no hay el punto 60, bueno, acá hay uno, que es una línea de sección quizás, pero ya va disminuyendo, ¿no? De acuerdo a la escala. Entonces, por ejemplo, voy a modificar yo algunas cositas. Por ejemplo, todas estas las voy a poner como si fueran punto 10 y estas como si fueran punto 40, ¿no? Vamos a ir modificando. Igual todo esto se va modificando poco a poco, pero es para que entiendan la idea. Y por ejemplo, quizás en un en 10 ya no voy a tener grises y no van a ser todos de color negro, ¿no? Ya no más oscuro. Y a esto sí se va a quedar tal vez así. Le voy a dar a guardar. Y ojo, para crear uno nuevo ya no lo doy sustituir, sino le voy a guardar como un nombre nuevo. Le digo guarda plantas 1 en 100 y le doy a guardar, ¿no? Y quiero que vean que mi conjunto, mi número de pluma, de acuerdo al conjunto que yo utilice, el conjunto de plumas que yo utilice, va a variar en grosor y en color. Varía, pero no varía en número, porque es el mismo número de pluma. Entonces, cada elemento de Archicad que yo configure va a variar va a variar en color y en grosor según el conjunto de plumas que yo utilice. Es por esta razón que yo utilizo un conjunto chiquito, porque por ejemplo yo puedo utilizar para muros y vigas en general esta pluma. Entonces yo simplemente con solo cambiando una plumita, yo voy a automáticamente, de acuerdo al conjunto de plumas que utilice, cambiar la representación de todo el elemento. Esta es básicamente la razón por la que yo utilizo un conjunto de plumas chiquito y no todo esto, porque si no tendría que cambiar. Para muros una cosa, para pilar otra cosa, pilar tiene pilar cortes, pilar chapa, pilar general, pilar símbolo. Es un montón de cositas que la verdad yo prefiero evitarme, básicamente. ¿Y por qué utilizo como les comentaba, negros y no colores? Porque a mí me interesa que cuando yo hago mis planos, bueno, eso es una de mi filosofía que lo aplico a este taller, que es que yo tal cual empieza a modelar y empieza a representar mi planto acá, ya lo tengo que ver cómo se va a imprimir. ¿No? No quiero estar como en AutoCAD, estar poniéndolo ya en un layout. Bueno, igual vamos a poner en un layout, pero para subvisualizar tengo que estar colocando en el layout y dar una pista previa, haciendo varios clics, ¿no? Entonces ahí recién veo, ¿no? Y a veces tengo errores y tengo que estar verificando y haciendo más clics. No, aquí tal cual yo voy a ver en mi planta, tal cual va a salir. De hecho, quiero que vean el ejemplo de mi otro proyecto, que por ejemplo voy a entrar al primer nivel y quiero que vean que esta representación que yo he obtenido en planta es tal cual va a imprimirse. Si sale mal, pues va a salir mal, por eso hay que configurarlo bien. Entonces si sale así feito, digamos alguna cosa que salga fea, así va a salir en mi impresión y así va a salir en mi PDF, etcétera. Entonces para mí es importante tenerlo ya listo y configurado porque así como lo estoy viendo se va a imprimir y así gano más tiempo, ¿no? Básicamente a mí me gusta esa idea. Entonces, por esa razón aplico esto. Y ahora, ¿por qué, por ejemplo, es más fácil, digamos, yo voy a crear un conjunto de plumas, digamos, para mis instalaciones, en la cual, por ejemplo, para mis instalaciones, yo todos mis elementos, casi todos, excepto los elementos que van a ser los elementos de colores, quizás, que son las instalaciones, tubos, etcétera, excepto eso, pero todo lo demás que es arquitectura están representados con un solo color, quizás un color gris, ¿no? Y una sola pluma que es punto 10, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, estoy cambiando todo esto, por ejemplo, por un color gris y con punto 10, y lo voy a guardar como, bueno, lo voy a guardar como instalaciones, ¿no? Digamos, como un conjunto de plumas nuevo. Entonces, esta forma, por ejemplo, y lo vamos a ir viendo en el ejemplo, es como van a ir variando. Entonces, quiero que vean, por ejemplo, este es mi conjunto de plumas normal,
y bueno, en este caso no están configurados, pero lo vamos a ir viendo en los ejemplos posteriores, ¿vale? Solo por esta vez, háganme caso, generen este tipo de plumas, ¿vale? Y a medida que vamos a ir configurando nuestros elementos, van a ir viendo que esto van a ir cambiando constantemente, ¿vale? O sea, cómo va a afectar mi conjunto de plumas a mi representación. Pero esto es como una base que yo les pediría que vamos a ir viendo después, a más detalle. Ahora, como para ir viendo cómo funciona, quiero que vean que como ya sabemos y que nuestro material de construcción tiene un conjunto de plumas asignado para mi trama, ya podríamos ir cambiando, por ejemplo, ¿no? Tengo aquí, por ejemplo, material de construcción que es concreto, ¿no? Este concreto estructural, que lo voy a mantener y simplemente lo que voy a modificar de mi concreto estructural, ¿dónde está? Concreto estructural, es el conjunto de plumas, que en este caso está utilizando este, y yo lo voy a colocar, por ejemplo, el que utiliza al inicio, ¿no? El que escogí, que era este de aquí, creo que era para tramas, ¿vale? Este de acá, el 201, le voy a dar OK. Quiero que vean que ya es un poquito más suavecita la trama, ¿no? Y ojo, también en mi conjunto de plumas, yo puedo, algunos, si es que quiero definirlo para algo, puedo agregarle una descripción. En este caso, por ejemplo, voy a colocar texturas. Texturas. Vale, para texturas. Ojo, y acá, bueno, lo mismo. Cada vez que hago una modificación, le voy a guardar y sustituir. Por ejemplo, voy a agregar un conjunto de pluma que sea color rojo, un color rojo oscuro, para mis cotas o mis llamadas, todas las cositas que hago para yo generar, por ejemplo, un plano así, ¿no? Para mis cotas. Entonces, por ejemplo, de la misma forma creo un conjunto, una plumita roja de un color grosor 10, por ejemplo, y acá le voy a poner cotas, ¿no? Solo quizás para acordarme por qué lo creo, para qué, ¿no? No es necesario que lo coloque el nombre, porque esto no... Bueno, sí puede tener aplicación en ciertos aspectos, pero no es necesario, al menos por ahora, ¿vale? Lo voy a sustituir, listo. Entonces, quiero que vean que, por ejemplo, de acuerdo a la pluma que yo escoja, digamos aquí, por ejemplo, estoy utilizando una pluma azul, este yeso, entonces en este caso, por ejemplo, voy a utilizar el yeso y voy a cambiarlo a un grosor, por ejemplo, de texturas, que esto es un gris más clarito, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya se ha modificado según la trama que escogí. Todas las líneas que estamos viendo ahorita las podemos ir cambiando según nuestro conjunto de plumas, ¿vale? Y van a ir cambiando también de acuerdo a la trama que yo coloque. En este caso, como no he modificado nada todavía, no he configurado ningún elemento, solo más tramas, todavía no se ve el cambio según el conjunto de plumas, ¿vale? Este es otro concepto que hay que entender del conjunto de plumas. Ahora, entendiendo nuestro conjunto de plumas, que igual vamos a ir repasando poco a poco, vamos a hablar de otro aspecto importante que para mí es el tema de las capas. ¿Okay? ArchiCAD, como saben, también otra variable que tiene esta metodología es el tema de las capas. Yo voy a entrar para entrar a mis definiciones de capas, puedo acceder mediante esta parte de acá abajo, donde me aparece mi conjunto de capas o combinación de capas. Y mis capas aquí haciendo clic ahí, o puedo también acceder aquí arriba haciendo este botón que se llama capas, ¿no? O puedo también acceder haciendo el clic apretando el comando control más L, ¿vale? Todas esas opciones sirven. Cuando entra a mis opciones de capas o mi configuración de capas, quiero que vean que me aparece esta ventana con mi lista de capas, toda la lista de capas que tengo en mi proyecto, que si les aparece por carpetas, ojo, pueden hacer clic aquí en esta vista de listado, me va a generar toda la lista, ¿vale? Se van a aparecer todas. Y me aparece acá a la izquierda una lista de combinaciones de capas. ¿Cómo funciona esto? Cada elemento de ArchiCAD, voy a cerrar esto para que vean, cada elemento que yo ponga en ArchiCAD, y voy a entrar aquí, por ejemplo, un ratito voy a entrar aquí, cada elemento de ArchiCAD, si yo le hago clic, está vinculada aquí, como pueden ver en la parte de la barra de estado, a una capa, ¿no? Como pueden ver, está vinculada a una capa. En este caso, por ejemplo, le voy a hacer clic acá de nuevo, esta viga que estoy seleccionando está vinculada a una capa que se llama estructura vigas, ¿no? Esta columna está vinculada también esta es una viga, creo que es una viga también, ¿no? Esta columna está vinculada a la estructura vigas. Este muro, por ejemplo, está vinculado a una que se llama estructura muros. Y esta otra viga también, estas vigas, y de hecho si vemos este muro de aquí, en el 3D también aparece, también está vinculado a muros, ¿no? O estas columnas, por ejemplo, tenía una columna creo acá, también están con muros, pero bueno, están vinculadas a una capa. Y yo puedo escoger haciendo clic al elemento, yo puedo escoger en qué capa quiero que esté cada elemento. Quiero que esté vinculada a cada elemento, cada capa, ¿vale? Según lo que yo quiero. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo, yo puedo organizar por capas cada elemento que construya. ¿Para qué me sirve? Quiero que vean que cuando yo entre a mi... Bueno, vamos a hacer el ejemplo con este pequeño modelo que hicimos ahorita, ¿vale? Cuando tengo 3 columnas y un muro. Y voy a colocar, por ejemplo, no sé, un objeto, ¿no? Colocar una silla o 2 sillas, digamos, ¿no? Como el referencia. Para entender el concepto nada más. Y esas sillas, por ejemplo, por defecto, cuando aplique, quiero que vean estén en la capa interior mobiliaria. ¿Qué sucede?
que yo, por ejemplo, cuando entre a mi combinación a mi configuración de capas, quiero que vean que en mis combinaciones de capas tengo yo una lista de capas, evidentemente, estoy repitiendo mucho esa palabra, ¿no? Pero bueno, la idea es que entiendan esto. En mis combinaciones de capas tengo yo una lista de capas que van modificándose de acuerdo a la combinación que yo escoja, ¿no? Y cada capa tiene varias configuraciones o estados que podemos configurar, ¿vale? Tal vez este ojito les aparezca acá, no hay ningún problema. Por ejemplo, pueden hacer clic al ojito a esta filita y lo pueden mandar acá, pueden mover toda esta cosa, pero la idea es esta. Cada capa tiene cuatro configuraciones que yo puedo definir, incluso cinco, ¿vale? Pero básicamente son cuatro más importantes que vemos aquí. Por ejemplo, yo voy a entrar aquí, que esta columna, lo voy a cambiar de capa, que sea columnas, ¿vale? Uy, se cambia a columnas, eso también debería cambiarse a columnas. Y antes que nada, bueno, es que están viendo algunos avances, pero simplemente un segundito, vamos a configurar esto como debería verse. Vale, ahora sí. Como pueden ver, cada elemento, por ejemplo, esos tres están en capa estructura columnas, esto está en estructura muros y esto, por ejemplo, está en mobiliario, ¿no? Entonces, cada elemento de ArchiCAD, bueno, perdón, cada capa que tiene ArchiCAD tiene para configurar cuatro opciones. En la primera, donde está el ojito, es donde yo voy a poder configurar la visualización. O sea, si quiero que se vea o no se vea mi elemento. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer solamente para el ejemplo, donde está estructura muros, lo voy a apagar. Ahí lo voy a apagar, le voy a dar OK. Y quiero que vean que se apaga, ¿no? Básicamente. Se apaga el muro, entonces ya no se ve. Tanto en 2D como en 3D. Por ejemplo, en 3D aquí entro el 3D y vuelvo a hacer ese mismo procedimiento. Voy a apagar nuestra estructura muros, lo apago, le doy OK y quiero que vean que desaparece, ¿no? De la misma forma, voy a regresar a mi planta que teníamos. Voy a, por ejemplo, hacer lo mismo con muros, con columnas. Voy a apagar la columnas y como ven se ha apagado. Y ahorita vamos a ver por qué pasa esto, pero primero entendamos el concepto de apagar y prender, ¿vale? Se apaga. Le doy OK. Entonces, eso primero es el tema de la visualización. Tanto en 2D, en 3D, esa capa, todos los elementos que estén en esa capa se van a apagar. El segundo concepto es el tema del bloqueo, del candadito, ¿no? Donde yo, por ejemplo, puedo escoger qué elementos se bloquean y qué no. Y cuando se bloqueen, por ejemplo, lo que va a suceder es que no los voy a poder ni borrar, ni editar, ni mover nada. Se van a bloquear. Van a aparecer ahí, pero van a estar bloqueados. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, digamos, voy a bloquear lo que es columnas. ¿Por qué estructura le voy a dar el candadito? Quiero, como pueden ver, se ha cerrado ya. Le doy OK y quiero que vean que cuando le hago clic, aquí ya no puedo moverlo, por ejemplo, ¿no? Como mi silla, digamos, ¿no? Como esta silla, lo puedo mover, la puedo editar o como el muro. Entonces ya no puedo. Y de hecho, por ejemplo, aparece en la línea una especie de línea gris cuando yo lo seleccione. No aparece una línea de color negro, por ejemplo, acá, sino está en color gris. Eso significa que está bloqueado el elemento, ¿vale? Entonces para eso me sirve el bloqueo. Y el otro estado que tengo es la visualización. La visualización en modo alámbrico o modo sólido, ¿vale? Esto lo utilizas netamente esto de visualización varía en 3D. Por ejemplo, quiero que vean que a las columnas voy a activar esto que es modo alámbrico, le voy a dar OK. Voy a entrar al 3D y quiero que vean cómo se visualiza mi objeto en modo alámbrico, ¿vale? Esto me sirve en algunos aspectos, sí, para cambiar alguna visualización, para entender, por ejemplo, algún tipo de eso, lo vamos a ver después en algunos ejemplos, pero más o menos para eso me sirve, ¿vale? Quiero que lo practiquen, que empiecen a jugar con elementos, modelen elementos, pónganlos en diferentes capas y vean cómo funciona y cambiando el estado, cómo va modificándose según el estado, ¿vale? Ahora, pero ¿por qué eso es importante esto? Porque cuando cuando entro acá a mi combinaciones de capas, yo puedo generar diversas combinaciones del estado. O sea, yo puedo configurar el estado de cada capa para cada configuración de combinación de capa. Para cada combinación yo puedo tener un elemento con diferentes estados según necesite. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nosotros voy a borrar todas las combinaciones de capas, ¿vale? Excepto, aquí sí puedo seleccionar varios de golpe, excepto esta que se llame plantas aprobado, ¿vale? Voy a seleccionar todo esto y lo voy a borrar aquí con el botón de X, eliminar, y le voy a dar OK. Esto solamente para entender porque vamos a configurar nuestras capas desde cero, nuestras combinaciones de capas, perdón. Así que vamos a ir configurando desde cero y creando nuestras combinaciones según necesitemos. Para este caso, por ejemplo, para este que se llama plantas aprobado, el cual voy a modificar, le voy a cambiar el nombre y le voy a colocar, por ejemplo, 01 plantas 1 en 50, ¿no?
Porque también esto de la combinación de capas, y te vamos a entender el detalle, que pueden ir también varían de acuerdo al tipo de plano, tipo de presentación que quiero tener. Por ejemplo, en este caso voy a poner plantas 1 en 50, por ejemplo. Le voy a dar a OK y voy a generar otra combinación de capa que un nuevo, que se llame, por ejemplo, 01 anteproyecto 1 en 100, digamos, ¿no? Vale, 1 en 100. OK. Y voy a presentar a otro que se llame, por ejemplo, 03 estructuras, ¿ok? Estructuras. Que es voy a generar una combinación de capa en la cual solo me visualicen estructuras, nada más, solo quiero que se visualice eso. Le voy a dar OK. Y por ejemplo, voy a crear otra combinación de capa, ahorita lo vamos a ir viendo, 003, algo así. Le voy a dar OK, ¿ok? Ya está. Entonces, por ejemplo, entro de nuevo a mi combinación de capas y, por ejemplo, en mi anteproyecto, quizás yo, y eso es solamente para entender el concepto, este es en un anteproyecto, plano de anteproyecto, yo no necesito visualizar mis mobiliarios, ¿no? Porque quizás en este anteproyecto es una planta bien chiquita o es un tamaño bien chiquito donde si pongo mucho mobiliario, pues no quiero que se vea. Entonces lo que hago es, por ejemplo, entro a la combinación de capas anteproyecto, voy a buscar la capa que quiero apagar, que es mobiliario, ¿dónde está? Mobiliario, intermobiliario, y le voy a dar a apagar. Pero esto no es suficiente, no le voy a dar OK, porque si le doy OK, quiero que vean que me aparece personalizado. Eso significa que esto es como una especie, tal cual en plumas, es algo temporal. Lo que yo quiero es que esto sea permanente en esta combinación de capa. Entonces, cuando le dé apagado, por ejemplo, voy a regresar a mi combinación original. Cuando yo le dé apagado aquí, para que se guarde, por ejemplo, intermobiliario, le doy a apagar, le quito el ojito, lo apago, voy a dar acá el botón de actualizar estado. Ojo, yo estoy, por ejemplo, y acá es importante que esté haciendo clic o esté seleccionada aquí en la combinación de capa que quiero modificar o que quiero actualizar, ¿no? Seleccionaba anteproyecto, busco donde está lo que es el elemento que quiero apagar, la capa que quiero apagar, lo apago y le doy a actualizar estado. Y que quiero que vean cómo es que aquí también justo el estado del elemento que está seleccionado se ve aquí, ¿no? Esto que estoy seleccionando se ve aquí. De hecho, por ejemplo, si selecciono otro, quiero que vean cómo cambia según para cada conjunto de plumas, ¿no? Por ejemplo, mobiliario, como pueden ver, ya se apagó, le doy OK. Y como pueden ver, también se me ha apagado en mi capa de anteproyecto, en mi combinación de capa anteproyecto. Pero, por ejemplo, si vuelvo a mi combinación de capas plantas, que es donde estaba prendido, quiero que vean, por ejemplo, que en plantas intermobiliario está prendido, está activa el ojito. Quiero que vean que si aquí en planta yo cambio mi combinación de capas a esta, se vuelve a activar, ¿no? Entonces yo puedo escoger, por ejemplo, que en anteproyecto se me apague esta capa y en planta se prenda. Por ejemplo, en estructuras, lo mismo, ¿no? En estructuras tengo acá mis tres columnas. Yo quiero que en estructuras no se vean ni mi mobiliario, ni se vea, por ejemplo, los muros, ¿no? Por ejemplo, eso es importante. Entonces voy a mi combinación de capa estructuras, ¿vale? Y voy a apagar lo que son muros y voy a apagar lo que son mobiliario. Le voy a dar actualizar, actualizar estado, se va a actualizar, todo lo que he configurado acá se va a actualizar en esta combinación de capa. Le doy OK y como pueden ver se me ha apagado todo lo que son muros y todo lo que es mobiliario, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo ir generando de acuerdo a lo que quiero visualizar. Voy a ir cambiando según el 2D o el 3D, ¿no? Según lo que quiero visualizar. Voy a ir apagando y prendiendo la combinación de capa que necesito. Y esto funciona también, este mismo no solo aplica para el 2D, sino aplica para el 3D. Por ejemplo, aquí está en personalizado. Voy a, por ejemplo, regresar a mi combinación de capas plantas. Se visualiza, como pueden ver, todo. Y en mi combinación de capas, por ejemplo, estructuras, también, por ejemplo, ya no se visualiza nada, solo se le hace estas columnas. O en anteproyecto, por ejemplo, solo esto, ¿no? Entonces, quiero que entiendan ese concepto, que de acuerdo a mi combinación de capas y a lo que he configurado aquí en cada capa, yo puedo cambiar la visualización o el estado del proyecto que quiero tener. Por ejemplo, en estructuras, yo quiero que se visualice mi muro, sí quiero que se visualice los muros, lo activo, pero solo quiero que se visualice en modo alámbrico, ¿no? Le doy OK. Primero lo actualizo, le doy OK. Como pueden ver, se visualiza el muro. De hecho, lo puedo seleccionar, pero está en modo alámbrico. O sea, solo se van a ver los vértices, los lados, pero no se va a visualizar como un sólido, ¿no? Son formas que yo puedo utilizar para configurar la visualización y controlar la representación de mi proyecto. Quiero que lo practiquen, le den pausa al video y lo practiquen. Hagan varias configuraciones y vayan apagando y prendiendo, actualizando la combinación de capas y también generando diferentes combinaciones. Muy bien. Entendiendo esto, ¿vale? Entendiendo esto, vamos a aprender el último punto que es la prioridad de capa. Entonces, para esto, igual, ojo, también quiero que vean algo acá. Yo puedo colocar, por ejemplo, algún nombre aquí. Digamos, por ejemplo,
este acabado, esta capa, por ejemplo, muros, yo le puedo colocar algún detallito, ¿no? No sé, alguna descripción, si es que necesito agregarle alguna descripción. Pero en este caso no, pero depende de cada uno. Primer dato importante, la capa ArchiCAD es una capa que siempre va a estar prendida, siempre va a estar desbloqueada y siempre va a estar en modo sólido, normal, ¿no? Nunca la puedo eliminar. Esta es la única capa que no se puede eliminar, ¿vale? Siempre tiene que haber una capa en cada combinación de capas, es la regla, digamos, de la programación del software. Así que esta capa no se elimina, es imposible o ineliminable, no sé si está dicha esa palabra, ¿vale? Primer dato nada más. Entonces, voy a regresar a mi combinación, al inicio que tenía aquí. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo. ¿Ok? Voy a hacer un poquito esto más grande. Digamos, este modelado para que se entienda un poquito el ejemplo. Y voy a, por ejemplo, si voy a colocar dos elementos constructivos, perdón, dos mobiliarios ahí. Ya, vamos a explicar lo que es el concepto de prioridad de capa. Primero, ok, primero. A ver cómo le explico esto. Ya. Como le estábamos haciendo en el otro lado, voy a modelar, como primero les comentaba, una viga aquí. Una viga que esté con material de construcción concreto estructural. Quiero que vean esto. Concreto estructural. Y lo voy a colocar, por ejemplo, aquí, ¿no? Y como están viendo, ya sabemos por tema de prioridad de material de construcción, se va a sustraer automáticamente, ¿no? Quiero que vean aquí, que ya se sustrajo. Voy a borrar esto, lo voy a mover acá, lo voy a mover acá atrás, para que no me moleste un poquito. Ya, listo. Quiero que vean que cuando modelé mi viga, ya lo sustrajo, ¿no? Sustrajo la parte de la volumetría por prioridad de material de construcción. De la misma forma, yo tengo aquí un número de 20, le voy a poner este con un número de 20 de grosor. Voy a modelar un sobrecimiento, ¿no? Un sobrecimiento, por ejemplo, para entender el ejemplo, que tiene, por ejemplo, un ancho de 20, ¿no? Así el mismo ancho del muro, con una altura de 50, y lo voy a poner, por ejemplo, acá encima, ¿no? Aquí encima. Y por ejemplo, yo voy a colocarle que tiene una prioridad de intersección un poquito menor que el concreto nomás, ¿no? Un poquito menor que que el concreto que tiene el concreto estructural, que tiene una prioridad de intersección que ven aquí justo en la ventanita de 739, y el concreto tiene 510, ¿no? Y mi muro de ladrillo Rincón tiene 500, tiene un poquito menos. Entonces ahí voy configurando, ¿no? Como pueden ver también por el tema de prioridad de intersección, también mi muro se ha sustraído también del sobrecimiento, ¿no? También ha hecho esa especie de sustracción automática del sobrecimiento, solamente por el tema de prioridad de materiales. Ahora, quiero que vean el concepto de prioridad de capa, que es un poquito diferente, que es otro adicional a la idea de prioridad de intersección. Y quiero que, ojo, antes de esto, y para que esto no haya problemas, lo voy a mandar acá al fondo, ¿vale? Tengo aquí mi muro, como pueden ver, y voy a, por ejemplo, colocar un muro aquí que intersecte, perdón, un muro aquí, este es el muro, sí, un muro que se intersecte, ¿no? Que básicamente, como pueden ver, se genera esa especie de limpieza, ¿vale? Se genera esa especie de limpieza, o sea, se une automáticamente, se une como si fuera un solo muro en la trama de corte, y listo, para que se vea el ejemplo. Entonces, lo primero que hay que entender del tema de prioridad de capa es que, primero, en ArchiCAD cada capa tiene un número de prioridad, ¿vale? Y eso varía también de la misma forma que podemos cambiar según cada combinación. Yo puedo cambiar el estado de visualización, el de bloqueo y de visualización 3D. También puedo cambiar el número de prioridad de capa. La idea acá es la siguiente, que mientras si cada elemento de cada capa de ArchiCAD tiene el mismo número de prioridad de capa, que es esto de acá, si tienen el mismo número de prioridades de capa, van a poder vincularse y relacionarse entre sí. ¿Qué quiero decir con relacionarse? Que por ejemplo, en este caso el muro con este muro de manera automática se están vinculando, se están interseccionando y se están limpiando, porque digamos, se entiende ArchiCAD que eso es un mismo elemento, ¿no? Y como pueden ver también otro tipo de interacción es esta, que es por prioridad de capa, perdón, por prioridad de material de construcción, se hace la sustracción de manera automática. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo, digamos, yo cambio la prioridad de capa de estos elementos? Vamos a hacer la pequeña prueba. De hecho, lo voy a partir, ¿ok? Voy a partir esta viga para que se vea la diferencia. Cuando lo voy a partir van a ser dos vigas, esta es una y esta es otra. Y esta viga, por ejemplo, la voy a mandar. A ver, vamos a hacer el ejemplo igual. Lo mismo aquí, para que se vea el ejemplo. Le voy a mandar este sobrecimiento también lo voy a partir.
La voy a partir aquí para que se entienda la idea, sobre todo para que se entienda la idea. Listo. Entonces tengo aquí dos vigas diferentes, dos establecimientos, pero un mismo muro, ¿no? Ya que otro muro que está interseccionando, sí, otro muro. Quiero que vean, por ejemplo, tal cual, si se interseccionan dos elementos de la misma capa, se va a priorizar un elemento, que eso lo vamos a configurar después, pero también, ¿no? Automáticamente se limpia, no me genera ningún tipo de adicional. Y quiero que vean que también se sustrae por la viga y todo lo demás, ¿no? ¿Cómo funciona la prioridad de capa? Por ejemplo, yo voy a seleccionar que estos dos elementos, por ejemplo, los voy a colocar en en una misma capa, que estén en capas, por ejemplo, voy a poner otra capa, estructura, carga, digamos ya, voy a poner estructura carga, lo voy a mandar en esta capa. Y ojo, estamos ahorita en una combinación de capa 1 en 50, ¿no? En 2D y en 3D. Y la misma forma, eso, y si hemos visto eso, ¿vale? ¿Listo? Y de la misma forma, esta columna también la voy a mandar a una combinación de capa carga también, ¿vale? Para que esté en una capa. Y entonces quiero que vean lo siguiente. Yo voy a entrar aquí a mi combinación de capa plantas, ¿ok? Y voy a crear, por ejemplo, plantas 1 en 50 y voy a crear otro plantas 1 en 50 B, digamos, ¿no? Una variación para que vean una diferencia. 1 en 50 B. Y esto es A, digamos, ¿no? Para que vean la diferencia. En A, como pueden ver, todas mi elemento, por ejemplo, en la capa carga, está con la misma prioridad de intersección o prioridad de capa que, por ejemplo, muros, que columnas, ¿no? Tienen 1, 1, 1, 1. Significa que estos están interaccionando y como pueden ver, tal cual están interaccionando entre sí. Lo voy a mover esto un poquito para que no me interrumpa nada. Como ven, están interrelacionándose, ¿no? Se están sustrayendo, se están limpiando los muros, etcétera. Se están limpiando las intersecciones en planta y en 3D, ¿no? ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, a la capa carga le cambio de prioridad de intersección y eso yo lo cambio, perdón, aquí lo cambié. Por ejemplo, en esta combinación de capas plantas 1 en 50B, yo le cambio de prioridad de intersección. Ojo, si yo le cambio acá, no voy a poder actualizar. Para yo actualizar, sobre todo la prioridad de capa, le tengo que actualizar en esta ventanita aquí, ¿vale? Acá, ¿ok? Es más, si yo actualizo algún detalle acá, ya no tengo que actualizar estado, ¿vale? Eso es un pequeño detalle nada más. Entonces, por ejemplo, yo aquí la estructura carga la selecciono y aquí en combinación de capa donde me dice estado voy a cambiar esto que es la prioridad de capa y le voy a poner con un número 2, ¿no? Ok, le doy en 2, le doy ok y como pueden ver, ojo, todavía esto sí lo cambié, ¿no? Como pueden ver aquí. Vamos en 3D, aquí no se nota tanto, pero quiero que vean que, por ejemplo, ya no me genera esto de acá, que es, por ejemplo, en 2D, con mi columna que está en capa columnas, cuando se relacionan, como están en la misma prioridad de capa, se sustraya un elemento del otro. Por ejemplo, quiero que vean que mi muro, la línea de referencia de azul llega hasta acá, pero visualmente y en 3D se sustrae, ¿no? Por prioridad de intersección de material, acá también. Pero con este elemento que no está en esta misma capa, sino está en otra que acabo de cambiarle la prioridad de capa, quiero que vean que está sobreponiéndose, como si los ignoraran entre ellos. Y básicamente es eso. Cuando yo genero ese pequeño cambio, se ignoran entre ellos, ¿no? Se ignoran. Entonces quiero que vean esto. Que yo, ojo, aquí estamos en A, lo voy a cambiar al B, que hicimos la modificación, y quiero que vean lo que sucede. Lo mismo acaba de suceder en 2D y en 3D lo mismo, ¿no? Por ejemplo, esta viga, estas dos vigas de acá, que están acá abajo, están en carga, que tienen una prioridad de intersección 2, a diferencia de estas vigas que están en estructura vigas que tienen un 1, que están en la misma que el muro. Por ejemplo, el muro tiene una prioridad de capa 1 y la viga tiene 1, entonces se están relacionando, se está sustrayendo. Pero caso contrario ocurre acá, que con estas dos vigas que están en una capa que tiene prioridad de intersección 2, como pueden ver aquí, que es diferente a la del muro, por ejemplo, como pueden ver acá no se están relacionando. Esa sustracción que yo generaba de manera automática con prioridad de capa ya no sucede. Y esto es porque precisamente lo que les comentaba, ¿no? Cuando están en diferentes combinaciones, perdón, en diferente prioridad de capa, los dos elementos ya no interaccionan entre sí y se ignoran, coexisten básicamente ignorándose y sin generar ningún tipo de interacción, ni vínculo, ni nada. Y en todos esos, por ejemplo, mencionaba lo de tanto en 2D como en 3D, por ejemplo, ¿no? En 2D no se nota porque están vigas y casi similares, pero en 3D sí se nota, ¿no? Como pueden ver acá. De la misma forma, por ejemplo, ya no me generaba esa sustracción de muro. ¿Para qué me ayuda esto? Por ejemplo, quiero que vean que si yo, por ejemplo, apago estas capas, esta, por ejemplo, que es vigas, yo lo voy a apagar en una combinación. En esta que es plantas B, la voy a apagar, ¿ok? Capa vigas, la apago, le doy a actualizar.
quiero que vean cuando la apague, a pesar de que yo lo he apagado y no se visualice, esa sustracción que me genera este elemento sigue manteniéndose. O sea, si yo lo apago, no importa, pero la sustracción se mantiene. Entonces, si yo lo apago, no se va a visualizar mi elemento completo. Caso contrario ocurre aquí, que si yo, por ejemplo, apago mis elementos, estos elementos que son muro de carga, por ejemplo, estamos puesto estructura carga, ¿no? Lo voy a apagar, lo voy a actualizar. Como no están interrelacionándose y no están generando esa sustracción, al apagarlo, pues no importa, igual se va a visualizar mi muro completo, ¿no? Como pueden ver aquí. De la misma forma ocurre, bueno, ese es el primer concepto importante, ¿no? Cuando yo apague un elemento que están en la misma prioridad de capa, como le vuelvo a repetir, se va también a mantener esa sustracción, a pesar de que lo haya apagado y no se visualice. Se apaga y se mantiene y queda como un hueco. Pero en caso de que están en diferente prioridad de capa, diferente número de prioridades de capa, esa visualización, bueno, esa interacción ya no sucede porque básicamente no están interactuando los elementos, como pueden ver acá. ¿Para qué me sirve esto? ¿Cuál es la aplicación de esto? Por ejemplo, hay varias aplicaciones. La primera es en el tema del metrado, ¿no? Como pueden ver, yo puedo escoger qué combinación de capa utilizar según necesite, ¿no? Por ejemplo, en mi combinación de capas A, plantas 150A, estos elementos están con la misma prioridad que el muro, ¿no? Aquí con la prioridad del muro. Pero en mi combinación B están con diferente prioridad de muro y de hecho con diferente prioridad y de hecho están ocultas. Entonces me permite yo, según yo cambio mi prioridad de capa, puedo escoger cómo se relacionan y también modificar la visualización de mi elemento. Entonces, ¿para qué aplico esto? Tal cual acá. Usualmente yo voy a modelar, por ejemplo, voy a borrar esto en primer lugar. No voy a dejar aquí, ¿vale? Vamos a eliminar esto de aquí, que era la carga. Vamos a mantener esto que es estructura vigas, ¿vale? Estructura vigas lo voy a mantener. Voy a proyectar como estaba antes. Y esto que es un sobrecimiento, lo voy a crear, lo voy a poner en una combinación de capa que se llama estructura sobrecimiento, ¿vale? Estructura sobrecimiento. Lo creo. Y por ejemplo aquí lo voy a prender, que esté prendido en todos, ¿vale? Prefiero que esté prendido en todos. Lo doy acá y le doy OK. Por ejemplo, como lo modifica aquí, ya no necesito darle a actualizar, simplemente le doy OK y se va a generar esto. Entonces, por ejemplo, entro a mi combinación de plantas, una en 50A, por ejemplo. Y quiero que vean que ya genera esa especie de, se me genera mi vista como de mantenido. Y esta estructura sobre cimientos, esta capa, está con prioridad 1, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo, por ejemplo, cuando hago mi proyecto, cuando empiezo a modelar, no voy a modelar como les explicaba el sobrecimiento, voy a modelar de frente primero el muro, ¿no? Para hacer mis proyectos. Primero full muros, ¿no? Muro acá, etcétera, ¿no? Entonces, chévere. Yo estoy modelando aquí mi muro como tal cual yo necesito hacer mi proyecto primero para iniciar. Y luego voy agregando lo que es la viga, lo demás, ¿no? Por ejemplo, voy a agregar una viga aquí, que es usualmente lo que colocamos cuando hacemos por ejemplo, un anteproyecto, ¿no? Ya sabemos, modelamos vigas, modelamos algunas cosas, etcétera. Entonces, cuando yo, por ejemplo, ya tengo aprobado este proyecto de arquitectura y quiero seguir ya dándole más detalle, voy a empezar a modelar mi sobrecimiento. Entonces, por ejemplo, aquí escojo mi sobrecimiento, le coloco la carpeta estela, aquí le voy a colocar, por ejemplo, sobrecimiento, el tipo de capas, lo modelo porque ya estoy agregando ya estoy agregándole detalle a mi proyecto, ¿no? Yo creo que voy a hacer esta pequeña modificación. Vale, le estoy agregando detalle a mi modelo. Entonces, automáticamente, como estamos trabajando con prioridades de material diferente, con materiales de construcción que tienen su prioridad de intersección diferente, automáticamente ya me está generando la sustracción que necesito, ¿no? Porque, por ejemplo, para modelar esto ya voy a quizás metrar lo que es ya voy a empezar a metrar lo que es mis muros, ¿no? Entonces ya necesito que me haga los descuentos de manera automática. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, no? Yo quiero que me hagan mis descuentos, bacán, todo estoy haciendo. Y esto, por ejemplo, estas pequeñas variaciones que genera mi prioridad de material con mi combinación de capa, interfieren directamente en mis metrados. O sea, cuando yo metre el volumen o metre la superficie que tengo acá, automáticamente me va a reconocer esta, que es la neta, ¿no? No me va a reconocer la que era originalmente, que era la que había modelado antes de modelar estos elementos. O sea, esta no, sino me va a generar esta, que es la que generó después de la interacción entre materiales de construcción diferentes. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si yo estoy modelando, estoy representando mi proyecto y me genera y quiero volver a ver mi render? Porque en el render, por ejemplo,
yo no necesito ver el sobrecimiento porque básicamente es un anteproyecto, ¿no? Por ejemplo, o quiero ver mi plano de corte y no quiero ver mi sobrecimiento porque básicamente no es necesario. Y de hecho, ojo, como les explicaba, en el mismo plano, en el mismo modelo, en el mismo archivo, vamos a generar el mismo tipo el mismo plano. Toda la información la vamos a sacar de un solo archivo, no voy a estar modelando uno y otro. Para esto precisamente me sirve mi combinación de capas, ¿ok? Por ejemplo, yo en mi plano A1 en 50A, en mi plano 1 en 50, por ejemplo, voy a empezar a modelarlo así. Yo, por ejemplo, yo quiero que generar una combinación de capas en la cual yo pueda metrar. Entonces, por ejemplo, yo voy a generar una combinación de capas que se llame 04, modelo real, o modelo metrados. Ya, pues llamen modelo real yo. Le doy OK. Y en esta combinación que se llama modelo real, es donde yo voy a, por ejemplo, este elemento que es sobre cimientos, lo voy a generar, lo voy a prender, lo voy a activar con con una prioridad de capa 1, que se relacione con que se vaya relacionando con mis otros elementos, ¿no? Pero por ejemplo, en mi combinación de capas planta, ok, modelo real, como pueden ver acá está así, pero en mi combinación de capas planta, ya voy a borrar uno de ellos, por ejemplo, en mi combinación de capas planta o anteproyecto, ese elemento sobre cimientos lo voy a ocultar porque no es necesario visualizarlo. Pero si lo oculto, ¿qué pasa? Me va a generar ya no se va a ver, pero se me está comiendo todo mi muro, ¿no? Pero precisamente para eso me sirve no solo ocultarlo, sino cambiarlo de prioridad de capa. Entonces, para que ya no se, solamente en esa combinación de capa que estoy hablando plantas y estructuras, solamente voy a escoger primero que no se visualice y que estén en otra combinación de capas, que en este caso, por ejemplo, le voy a poner 0,2. En otra prioridad de capa, 2, para que no se relacione con ella. Entonces, por ejemplo, esto de hecho, como recuerdan, lo tengo que cambiar acá. Le pongo en 2 y lo apago. Le doy OK. Y como pueden ver, en mi combinación de capas planta, ya no se visualiza mi sobrecimiento y como está en otro número de capa, tampoco se vincula. Entonces me genera ya automáticamente me regresa a mi estado original de mi modelado, ¿no? Que había hecho bonito. Pero si yo quiero metrarlo y quiero ver mi modelo real, activo netamente la combinación de capa modelo real y ya se visualiza tal cual con sus sustracciones, porque es la combinación de capas que he escogido y la configuración de capa que he escogido. Para eso me sirve mi combinación de capas, ¿vale? Y no solamente para eso, hay varias opciones. Puede ser una esta. Otro ejemplo, por ejemplo, les voy a mostrar en este proyecto que tengo aquí. Básicamente, por ejemplo, yo he utilizado esto lo voy a borrar aquí. Yo he utilizado, por ejemplo, ese mismo concepto para modelar, por ejemplo, mis aligerantes, ¿no? Como mis aligerantes van a ocupar un volumen dentro de mi losa, por ejemplo, aquí tengo una losa de concreto. Quiero que vean que en mi combinación de capas, por ejemplo, arquitectura, que es netamente donde se ven mis cortes, mi volumetría, mi losa, por ejemplo, es una losa maciza, ¿no? Que es realmente cómo se representa, no necesito modelar mi aligerado. Pero cuando yo escoja, por ejemplo, una combinación de capas real, por ejemplo, modelo real, quiero que vean que se visualiza, ojo, aquí, por ejemplo, se está visualizando ya voy a activar toda mi visualización. Quiero que vean que se está visualizando ya mis aligerantes, ¿no? Que acabo de modelar. Entonces, como este aligerante tiene una combinación, un material de construcción más potente que el concreto, lo está sustrayendo. Solo configuro esto de esta forma para que lo sustraiga y me genere el descuento automáticamente de mi losa de concreto, ¿no? Lo que simplemente va a ser concreto. Entonces, por ejemplo, yo selecciono mi losa y le doy F5 para visualizar solamente eso en 3D. Y quiero que vean cómo cambia la representación de mi modelo de losa según la combinación de capa que yo escoja. En mi modelo real ya quiero que me haga el descuento, pero en mi proyecto por ejemplo, en mi plano de arquitectura 1 en 100, yo no quiero, bueno, acá me falta configurarlo, ¿no? Por ejemplo, acá pasa un detallito, lo voy a configurar. No lo había utilizado acá. Creo que en cortes también está así, vamos a ver. Ponen en cortes, porque me interesa más que en todo en cortes, ¿no? Por ejemplo, aquí no, lo que faltaba configurar lo voy a actualizar, ¿no? Aligerante, ¿dónde está mi aligerante? Aquí está los aligerante. No solo quiero que esté oculto, sino también que esté en otra prioridad de capa. Entonces le doy, por ejemplo, aquí, oculto y OK, y lo pongo en 2, y le doy OK, y como pueden ver, en mi plano, en mi combinación de capas cortes 1 en 100, ya se me ocultó, ¿no? Y no solo se me ocultó, sino ya no está interaccionando. Entonces es precisamente para eso, ¿no? Para que yo, por ejemplo, con un clic, entra en mi planta arquitectónica, me visualice todo mi elemento, pero yo quiero meter, utilizo lo que es mi combinación de capas modelo real, que ya me está haciendo el descuento. Básicamente para eso sirve.
Y en 3D, eso funciona en 3D, ojo, y también funciona en 2D, porque también esto tiene que ver con los muros. Quiero que veamos este ejemplo, por ejemplo. Yo tengo acá un muro que es que está hecho también, digamos, con el mismo material. Quiero que vean que es ladrillo King Kong. Y voy a modelar otro muro aquí, que es este ladrillo King Kong también. Como es el mismo material de construcción, lo que va a ocurrir es que se van a limpiar, ¿no? Se van a generar esa limpieza en el tema de la representación de la trama. Por ejemplo, si yo coloco un muro de, digamos, lo voy a cambiar de material aquí. Le voy a poner un muro de concreto y pongo otro muro de concreto. Quiero que vean que se visualice, que esa representación se limpia. Caso contrario ocurriría si yo le coloco otro muro, pero otro muro de otro material que se parezca al concreto estructural, por ejemplo, ¿no? Aunque tienen la misma trama, no se juntan porque no tienen el mismo material de construcción ni tienen la misma prioridad de capa, ¿vale? ¿Qué sucede, por ejemplo? Voy a eliminar esto porque no me sirve para el concepto. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo, a pesar de que tengan la misma combinación, perdón, el mismo material de construcción que se estén juntando, si a uno de estos elementos los coloco en otra capa que tenga otro número de prioridad de intersección, prioridad de capa, por ejemplo, esta estructura carga? Lo coloco acá, de hecho solamente voy a prenderlo esto. Por ejemplo, lo coloco acá, le voy a cambiar la prioridad de capa cargas de nuevo, lo voy a colocar en 2, aquí, carga, lo voy a colocar en 2, le doy OK. Por ejemplo, este elemento que está en estructura carga 2, quiero que vean que ya no se está vinculando con este elemento, ya no se están limpiando como por ejemplo ocurría con esta estructura de muros, ¿no? O como por ejemplo ocurriría si estos tienen la misma capa, ¿no? Por ejemplo, esto está en muros y esto está en muros también. En cambio, esto está, a pesar de tener el mismo material, esto está en cargas, que tiene otro número de capa, y esto está en muros, ¿no? En planta, como pueden ver, también se hace esa especie de indiferencia o ya no interactúan, ¿no? Ya se ignoran entre los elementos. Esta es la ventaja. Bueno, esto es una de las otras utilidades que tiene. Arqui, ¿para qué me sirve esto? Por ejemplo, si yo tengo que modelar en este muro y tengo que colocar, por ejemplo, un enchapado, que a veces me ocurre, y eso es una idea, por ejemplo, tengo que colocar un enchapado y voy a colocar, por ejemplo, un enchapado y le voy a cambiar de elemento, ¿ok? Por ejemplo, le voy a cambiar le voy a colocar yeso, digamos, ¿no? Por alguna razón voy a modelar con un yeso que es grueso, ¿no? Lo coloco acá, por ejemplo, en este de acá que está limpio. Lo coloco aquí, plin, lo coloco acá, plin. Y creo que vean que, por ejemplo, a pesar de estar en el mismo modelo, aquí se está generando una especie de, no se me está limpiando la estructura, porque de alguna forma este muro, como es muro, se está vinculando con este y se está generando una complicación en el tema de uniones, ¿vale? ¿Qué sucede, por ejemplo, si hago lo mismo y como esto está en una prioridad de capa, por ejemplo, voy a hacer acá algo similar. Voy a unir estos elementos, que por ejemplo, si yo los separo, y estos yo los separo, no los junto con estos, se debería representar así de limpio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, a esos elementos que están en estructura, esto que es la especie del acabado, yo lo coloco en una capa que se llame acabado de muros? Por ejemplo, aquí, ¿no? Tengo una que se llama acabado de muros, que la voy a prender para este caso, solamente para este caso la voy a prender. Acabado de muros, la prendo, lo actualizo, ok. Y lo voy a cambiar, lo voy a llevar todo este elemento a acabado de muros, ¿no? Listo. Me sigue ocurriendo el mismo problema. De hecho, por ejemplo, aquí, por ejemplo, quiero que vean que como se está vinculando, incluso ni siquiera se representa la línea, una especie de confusión y se complica más la cosa, ¿no? En tema de representación, porque hay muchos elementos que están interactuando, sobre todo porque son muros, todos son muros. Entonces, que eso también lo vamos a ver después. Pero entonces, ¿qué sucede acá? Por ejemplo, yo le voy a cambiar a esto a mi acabado muros y eso acabado muros le voy a cambiar la prioridad de intersección de capa, que es 2. Le doy OK. Y quiero que vean que ya se están ignorando. Entonces ya no. De hecho, estos solamente están interactuando porque están en el mismo modo. En la misma prioridad de capa. Y estos también están interactuando de diferente forma. De hecho, esto lo voy a volver a poner en muro para que se me genere esa limpieza. Y listo. Yo puedo colocar esto, por ejemplo. Y ya mi representación ya se mejora, ¿no? Y ya se hace de la forma en que necesite. Entonces, por ejemplo, si yo acá coloco otro elemento muro, por ejemplo, que está en otra capa, digamos, le voy a colocar en esta estructura carga, y está en otra capa, ojo, pero están en el mismo número de prioridades de capa, están interaccionando de la misma forma. Pero ¿qué pasa si yo lo comparto acá? Por ejemplo, acá ya no, acá se están ignorando. Entonces, este concepto de prioridades de capa me sirve tanto a nivel de 3D para el tema de sustracción, también a nivel 2D para el tema de representación, ¿vale?
Y ojo nada más, un detallito acá que no presenté en la anterior clase, que es que cuando yo tengo dos elementos que se me están interseccionando, por ejemplo, dos muros, que tienen la misma material de construcción, se van a limpiar, se va a generar esa limpieza automáticamente se van a unir, ¿no? A nivel de trama de corte, no va a generarme una línea que me separe, salvo sea un material diferente. Por ejemplo, si le cambio de material, le cambio a pesar de que sea un nombre mismo, un nombre similar o tengan una trama similar. Por ejemplo, si yo creo, que voy a hacer el ejemplo, yo voy a crear un duplicado de este material que se llama ladrillo King Kong, ¿ok? Lo voy a duplicar, ¿ok? Lo duplico, pero tiene la misma configuración. Yo cambio, digamos, de este material, lo cambio a un ladrillo King Kong 2. Quiero que vean que ya no se visualiza. A pesar de tener la misma configuración, perdón, la misma material de construcción, incluso la misma prioridad, ya no se unen como podrían unirse acá, por ejemplo, porque están en diferentes materiales de construcción, a pesar de tener la misma configuración cada material, ¿no? Es un detallito que hay que entender. ¿Cómo podemos unir esto? No se puede unir netamente, pero para cuando tengamos este tipo de cositas ya vamos a aplicar otros conceptos que es netamente de orden de uniones y eso que ya es de cada elemento, ¿vale? Estos son los conceptos básicos que hay que entender, al menos acá al inicio, que lo estoy volviendo a explicar. Espero haberlo explicado de mejor forma, ¿vale? Para nuestro curso de ArchiCAD. Eh, Listo, chicos, espero que, por ejemplo, se haya entendido de mejor forma, ¿vale? Este video lo van a entender. Ya está un poquito más cortito que el curso, que el video original, que la clase original, porque ya no tiene también las pausas que tenemos. Pero bueno, ya lo he explicado un poquito más detallado, algunos detalles sobre los conceptos básicos que es de tanto a nivel de capas, a nivel de capas y a nivel de materiales de construcción. Vale, con esto nos vamos a quedar. Voy a mantener esta plantillita, ¿vale? Para que lo puedan visualizar y el siguiente vamos a empezar con el siguiente curso. De hecho, por ejemplo, voy a guardar esto como taller 25 2.0 y lo vamos a trabajar sobre eso, ¿vale? Nos vemos, chicos. Vamos a seguir publicando algunos videos claves si es que va a ir por conveniente publicar algunos videos complementarios, los vamos a ir complementando. Nos vemos en la siguiente clase. Si es que nos ven este video ya después, pues ya saben. Chao.